Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy, viernes 24 de febrero del 2003, estamos iniciando la 12ª clase de este segundo seminario de antropología guaraní. Así que, bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por el esfuerzo de participar en esta época. Eh, Queda abierto, por supuesto, mientras lo recibimos al profe Isabelino, si quedaron preguntas o quedaron cuestiones para charlar sobre el tema de lo de ayer mientras arrancamos. ¿Sí? Le doy la bienvenida a Isabelino. Isabelino, buen día. Muy buenos días, Carlos. Abuelo Imante. Un placer de compartir una vez más. No sé si todo funciona bien porque estoy probando aquí de nuevo, mudándome al otro lado para Ahora está en tu casa, no está en la por escuela. eso, pero es mudar todas las cosas de nuevo para acá. Y son cambios así de audio, de tecnología casera que se componen, No, uno está ya bien. sabe. Pasa. Eh, un placer de estar aquí nuevamente para iniciar junto a esta búsqueda, ¿no? Que hemos iniciado en este sur caluroso y ahora con la gracia también de la lluvia después de casi 2 meses y que nos está acompañando. Entonces es un tiempo un poco más mejor para estar juntos, ¿verdad? En esta mañana. Bueno, Isabelino, yo le había propuesto recién a la gente si tenía alguna pregunta de la última parte de la conversación de ayer, por ahí para ir charlando, pero si no, arrancamos de acuerdo a lo que tenemos previsto para el día de hoy y de última volveremos un poquito para atrás y se... Muy bien, entonces, continuando un poco con nuestra propuesta. Perfecto. eh, Entonces ya te doy para compartir, perdón, porque ahora sí. Gracias, Carlos. Eh, Ubicarnos en el contexto siempre de las posibilidades de lo que es para nosotros quizá algunos aspectos de cómo se haría, qué tecnología, porque hablamos de nuestro lenguaje, aunque nos califican a la mayoría de los que estamos aquí en la sala, de que tampoco somos de la época, nativos de esta época de la tecnología moderna, ¿no? Somos aprendices, nos dicen. De todos modos, nosotros nos preguntamos cómo haría en este mundo, cómo se constituye, miramos la salud, miramos la educación, pero ¿cómo funciona la economía en este mundo guaraní? ¿Qué es y cuál es el concepto de economía con el cual se encontraron los colonizadores y que a veces el propio Meliá, pero también parafraseando a otro eh, buen historiador nuestro, argentino, Enrique Dussel, hay como algo que se tapó, que no se nos cuenta del todo allí en ese contexto. Y hay cosas también que nosotros tendríamos que descubrirlo a razón de aquellas palabras que nos permitan descubrir gestos, maneras, y que es lo que vamos a tratar de compartir en esta mañana. Ahora sí, Carlos, tengo posibilidad. Está un poco más lento hoy, para mí por lo menos. Entonces, hablar del concepto economía en el mundo guaraní es volver a interpretar la importancia de su cultura. No nos olvidemos que Tecó en guaraní es cultura, su modo de ser, su modo de estar, y eso se desarrolla en un espacio, Tecojá, el lugar donde se desarrolla esa cultura.
Y la economía va muy ligada de esta relación y de cuestiones concretas que hacen lo que se pueda constituir como la donación o los dones, que pueden ser recibidas así como también pueden ser compartidas. El tecoporá, teco, insistimos, esa manera de vivir, la cultura, la vida misma, se puede traducir por teco. Y porá, lo bueno, el buen vivir. Ese buen vivir es diríamos de alguna manera, la razón natural de esta economía. Estamos hablando de una economía siempre mirando desde nuestros conceptos. Y hoy hablamos de economía solidaria, ese segundo nombre que le hemos puesto nosotros, para tratar de interpretar los nuevos modos o los nuevos sentires o las necesidades de cara al futuro. El mundo guaraní, esto era natural en este progreso de la economía. Es decir, una de las cuestiones que siempre lleva, y vamos a encontrar en la cuestión de la economía, es que, ya lo veníamos diciendo, pero insistimos hoy con más claridad, es el tema de la mano. Encontrarse con el otro, estar con el otro implica compartir, pero es transmitir la mano, es pasar la mano, es hacer sentir la mano. De ahí viene la primera cuestión económica que tiene que ver con el potiró en guaraní antiguo. Esto está sacado del tesoro de la lengua guaraní. En guaraní más moderno, digamos de guaraní paraguayo, incluso creo que compartimos con el guaraní correntino en esta historia. Hoy hablamos de pueplugó, en una congregación de palabras que finalmente tiene una raíz original, que es eso de las manos dadas, las manos juntas, es decir, la ayuda mutua misma. El po o la mano que al juntarse o estar llenas, ambas pueden estar en compenetración con el otro. Es decir, todo lo que la comunidad pueda encontrar y pueda tomar físicamente con las manos es de todos. Ese concepto de que es mío, ese concepto de que a mí me pertenece solamente, no existe. Es el concepto de todos. Por eso se respeta, decíamos en todo ese tiempo, una fruta que no está todavía en condiciones, una raíz que aún no tiene, no se toca, la que no está en condiciones para ser aprovechada. Estas manos juntas o el potillón forma parte no solo de su tecó, sino de su propia religión, que es el enfrentar la vida al interior de la comunidad siempre de este tecojá, pero compartiendo lo mucho o lo poco que se pueda tener. Es decir, la idea de conseguir algo no siempre es personal. La idea de tener una chacra no es para que yo lo pueda aprovechar, es para que la comunidad lo aproveche. Es el sentido principal. A decir de esto, muchas veces nosotros, y por supuesto de nuestra formación, muchas veces pudiéramos, por ejemplo, encontrar una planta de, no sé, de lo que ustedes quieran, de guayaba, como decía la doctora Mercedes el otro día, y encontrar justamente ahora es la temporada de la guayaba, hay todavía guayaba. Y uno pueda, por ejemplo, pues sentirse en la necesidad de ir a arrancar. Pero siempre va a ser la necesidad de que esa actividad no sea una cosa personal,
tendríamos que hacer un buen grupo. A razón de que hago este comentario, porque, y esto fue por una visita casual, no fue ni por una vivencia, eh, llevé a un amigo eh, escritor, uno en la aldea de Brígido, como Brígido es el más versado de la comunidad, del mundo académico, y bueno, para charlar con él y nos recibió evidentemente, y uno de los compañeros que llegó con nosotros, pues se adelantó en tomar una fruta que estaba ahí, parecía que era de nadie eso. Y entonces, evidentemente, primero, qué lindo, y en consecuencia arrancar la fruta. Eh, automáticamente, líquido que nos conocemos y él me dice en guaraní, eh, decirle por favor que deje que se le convidará en su momento, ¿verdad? Que no es el momento todavía, se está llegando y no puede uno apropiarse. Eh, y sí, cuando vengan los chicos, cuando vengan me decía de los muchachos, allí pudiéramos nosotros comenzar a tocar. Insisto con el tema del tacto, con el tema de la mano, porque pasa la solidaridad, pasa la comprensión comunitaria por el hecho de la mano. Y allí es lo incomprensible dentro de lo que pudiera ser visto por los europeos, antropólogos, jesuitas, que incluso la mano de obra que era de calidad en muchas cuestiones, pero a decir del mundo guaraní en particular, pareciera que es concebido como un conjunto de gente que no hace nada. Es decir, en otras palabras, y dicho también por muchos libros incluso, eran haraganes. Ese es el término usual que nosotros pudiéramos ver. Pero hay cuestiones que incluso, insisto, con lo evangélico, bíblico, tienen sentido bíblico. O sea, no se preocupan ni por el mañana ni por las horas siguientes, porque siempre hay. La naturaleza les facilita, les prodiga las necesidades. Y en eso también aparece, estoy haciendo un poco aquí, aquí las palabras que ustedes ven en un orden, de modo a que eh, están tomadas desde, esto sí, desde la literatura, un poco para entender los diferentes estudios que se ha hecho ya antropológicos sobre el sentido de esta palabra y cómo se compenetran una con otra. El potinó o potinó nos lleva como base de esta economía, nos lleva a la otra forma de economía que es el yopoi, que ya veníamos hablando. Y si bien el potinó, esas manos dadas, es como buscar para ofrecer a los demás. El yopoi va más allá del simple potino, diríamos otra vez. Es un grado, un nivel más, porque implica esa reciprocidad. Es decir, yo doy, pero también recibo. Yo sé que alguien tiene algo para mí. Y nunca, nunca uno va a estar sin nada en la vida. Es decir, siempre va a haber la persona que me pase la mano. Esa sería la figura física, por decirlo así, la imagen que uno pueda. Cuando Carlos Vaquero nos mostraba aquella imagen de aquella mujer que salía de la comunidad, y la primera vez que he visto, él me pregunta, ¿qué te impresiona de la imagen? Y lo primero es que quedó sin nada en la mano. Todo llevaba colgando y lo único que tenía eh, en las manos eran cosas, una radio, Es decir, en el contexto del mundo guaraní, uno queda fuera
concretamente de esta reciprocidad cuando ya no tiene nada que ofrecer a la comunidad y efectivamente una cuestión de que también pasa, hablábamos de que también es la religión, es la mística. Y si es la razón de ser de este modo particular de actuar, entonces se puede explicar desde allí de que si alguien está atentando contra este buen vivir, evidentemente no forma parte de la comunidad. De ahí de que si alguien, por ejemplo, alguien que ya llegó a una comunidad actual, estamos hablando, le tocó compartir, llevar algo, por ejemplo, siempre tenemos que pensar, nosotros creemos de que nuestra ayuda, es algo tan vital, quizá llevar alimentos, por ejemplo. Pero en ese contexto, ¿qué tipo de alimentos? Porque tiene que ser comunitario. Entonces, allí también, por eso es el problema quizá con ese concepto Yuruá o Yuruá, ¿verdad? Porque solamente es para un grupo, es para un sector y no es para todos. La naturaleza es lo que ofrece alimento para todos, techo para todos, seguridad para todos, salud para todos. Entonces, además de que se tenga algo en la mano para ofrecer y de la máxima expresión de lo que diríamos nosotros de la solidaridad, las manos recíprocas, porque en el contexto no es un trueque, y ahí hablábamos de Dussel o de Meliá, que nos trata de recordar un poco que no es el concepto como se entiende o simplificado o menguado como nos llega hoy en los diccionarios modernos, que es un simple regalo. Sí, es el regalo en su máxima expresión. Entonces, nosotros pudiéramos pensar de que en este mundo guaraní entonces no existía lo que es el trueque. Y no, esto no es trueque. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y es compartir, es hacerse sentir con el otro. Es que yo insistimos con esa imagen de que yo me veo en el otro. Y el buen vivir es esto, de que todos vivamos bien, en particular el otro. Esta cuestión de la alteridad es tan fuerte y que es comunitaria, y que llega incluso en forma incluso algunas veces de chistes hasta nuestra actualidad, del tema del che, del yo. El che soy yo, pero también es Carlos, el che también es Marcela, es Juan Antonio, es Mercedes, es el che. Por eso yo me veo en el otro, en una cuestión de, hasta diría, aceptable, y aunque no lo he estudiado con profundidad, pero quisiera creer de que la cuestión del chamigo, este que nosotros usamos, viene de ahí, porque yo me veo en el otro, esa cuestión de que yo es parte, es el otro, mi otro yo, y en realidad ese concepto es tan claro. Entonces no hay ninguna diferencia. Nadie es más bajo, más alto, más lindo, más feo. Eh, por eso hay que cuidar mucho estas palabras del Corán y del Bahí, por ejemplo, porque no está aplicada al ser humano. Eh, quizá está aplicada a cuestiones, eh, por ejemplo, que tenga que ver con el tiempo, como decíamos, el Arabaí, pero no con el ser humano, con el otro, como para denigrarlo o ser racista o lo que fuere. Estos conceptos que nosotros entendemos no existen. Entonces, allí hay que entrar en ese mundo del yopoy. Para interpretar ese yopoy hay que descubrir lo que decía Carlos el otro día, una especie de comunismo interesante desde nuestra ideología,
de nuestra percepción, pero es conducente a una, en realidad, a un modo de estar en donde la malicia o la maldad, eso del, no entra. Por eso justamente es expulsado cuando alguien desarrolla, no cabe dentro de la comunidad cuando la maldad, el baeposhu, comienza a hacerse eco en uno. Entonces, la ira o las reacciones contra la comunidad no están permitidas de alguna forma. Y esa salida, decíamos, también es algo natural. Hay veces, y hay casos también, haciendo memoria de esto y entre paréntesis, de que se ha retornado en una especie de hijo pródigo dentro de la comunidad. Hay casos. Eh, hay varios, ellos hacen relatos orales de esto, de verdad, y se supone que son cuestiones que han acontecido. Y no precisamente pidiendo perdón al padre como el pródigo, sino pidiendo perdón a la comunidad. Es decir, esto de perdón, como decíamos, no existe, sino es decir, puede volver a mirar a la comunidad porque encontró la forma de volver a la comunidad. Y ese encontrar la forma es todo un arte, porque imagínense que yo, vamos a llevar al extremo, ¿no? Alguien que, y vamos a hablar de eso en un rato en economía, eh, alguien de que le hizo un daño, ¿verdad? Que el concepto daño es más comunitario que a mí, es decir, no me hizo a mí, le hizo a la comunidad. Eh, puede ser de que de alguna manera eh, haya sido tocado por un ser extraño, por ejemplo, y haya encontrado la respuesta a eso. No es simplemente eh, pido perdón, reconozco que me equivoqué, sino estas posibilidades ahora me fui a encontrar y vengo a poner a favor de la comunidad. Y muchas veces estos ya vivían alrededor de la comunidad. Se les permitía compartir ciertas cosas, pero no. Y eran los grupos satélites que luego, lo que de alguna manera en las misiones jesuíticas y San Ignacio hace en memoria de eso, que es el Tañarandú, que es el lugar donde vivían los que de alguna manera se hicieron luego familias también alrededor. En este caso ya de las misiones, los que no eran bautizados, los que no aceptaban, pero de alguna manera vivían satélites dentro de la misión, compartían y en caso de acecho se metían dentro de la misión y eran también defendidos. Eso mismo ya pasaba aparentemente en el mundo guaraní, con aquellas personas que no coincidían de alguna manera o muchas veces fueron descubiertos también como eh, que permitían que entre el mal, por ejemplo. Entonces, el yopoy nos conduce también a un modo particular de la religión que se va a traducir en el siguiente, que es el pepú. Y el pepú es, dentro de este tecopuná, es el convite. Es decir, la gente, los guaraníes siempre buscan tener algo en la mano, en las dos manos, para poder convidar. Pero muchas veces este pepú también se traduce en esa, lo que sería una especie de, o sea, compartir esa alegría, compartir es fiesta. Entonces el pepú siempre va asociado también a esos momentos del comer, a esos momentos del yerokú que hablábamos ayer. Pasa por estas cuestiones también. Entonces, eh, hay momentos que tienen, por ejemplo, Nita Pepú, Nita es niño, Nita Pepú es la fiesta del nacimiento, por ejemplo. Entonces uno guarda, tiene, y yo me hago memoria de esto interesante porque yo, no es para que me busque ningún regalo, pero es a modo de comentario. Yo soy de julio
Y recuerdo que tanto mi abuela como mi madre, entrando ya por febrero, ya comenzaba a guardar el maíz para esta fiesta. Se pedía el no sé qué, ya se iba preparando meses antes. Y creo que tiene que ver mucho con esto del Jesús. Uno va guardando, va teniendo a mano y muchas veces para momentos también difíciles, que no se encuentre comida o que, porque también existía. Por eso los jesuitas, no fue en vano, evidentemente se encontraron con esta historia eh, del Tupambaé y el Abambaé. Es decir, no fue eso una cosa fortuita nada más, sino tenía que ver con estas actividades, la cosa de Dios y la cosa para el hombre, tenía ya que ver con estas actividades propias. El mundo guaraní de alguna manera tenía que ver con esto, porque al final, si buscamos la institucionalización del Yocoy, que en el fondo es la cooperativa, el PEPU es la institución cooperativa en donde uno comparte. Y finalmente también todo este, todo este sistema del buen vivir termina con el arete, el día sagrado. A mí me tocó compartir el arete y también el PEPU. El PEPU que es siempre, como decíamos, como te estaba comentando, diario, ¿verdad? Es decir, el PEPU es cuando uno se da cuenta que el otro no tiene, comparte. El PEPU es el que se guarda, el que también se tiene para los más niños, para los más ancianos, para el que ya no va a buscar. Es decir, en la comunidad guaraní, al menos la que yo conozco y la que pude leer independientemente a todos, sin decir que sea propiamente el Edén, podemos hablar de que es un lugar total de inclusión. Y eso se celebra en el arete, es decir, haber conseguido, haber tenido en las manos, haber tenido para compartir, haber tenido para invitar. Que usted pues nada, dice Montoya, recogiendo la frase, para mí, para que yo pueda convidar, para que yo tenga algo en la mano y pasarle al otro, recoge Montoya. Entonces, es interesante cómo trasciende entre estos cuatro elementos que yo considero también importantes, porque al final, aquí estamos hablando de palabras, pero en el fondo es una cuestión de miradas, es una cuestión de reconocer al otro con sus necesidades. Por ejemplo, ustedes se van a imaginar, ¿y cómo funciona este método? Es invitarle, es convidarle, es llamarle, ¿cómo funciona? Y evidentemente, como les decía, es para aquellas personas también que quizás ya no pidan nada y que se le pasa la mano. Es en esa fiesta y es en ese compartir. De ahí hay cuestiones que evidentemente no había virus en la época y más en la comunidad guaraní. Cuando nos relatan la cuestión de dentro del Tepuy, por ejemplo, en esta fiesta, el tema del cahuil o cahuil, que es la bebida sagrada hecha, que nosotros podríamos llamar de alguna manera bebida alcohólica, ¿verdad? Que pasa por una cuestión también de todo un rito de preparación. Y justamente dentro del Tepuy se preparaba es decir, se comparte lo que se tiene, pero también hay una actividad comunitaria, preparando un arete. Y en esta fiesta sagrada, en donde puede durar, como les decía, o toda una noche, o varios días, tiene que ver también con agradecer el alimento que se consiguió, el espacio que se tiene,
¿Y a quién se le agradece? Es la misma naturaleza. Por eso se saluda a la luna, por eso se saluda al sol, por eso se espera el amanecer. También en esa fiesta del Potinó, o Potinó, que se celebra en el arete, también es el momento en recordar o celebrar las diferentes imposiciones de grados, de reconocer una nueva líder, un nuevo líder, de elegir a las autoridades, de pasar al último estadio del Quimbaé, que es el Caraí, que son los que ya están más cerca de Tupán, en nuestro contexto más actual, y también en el arete, en ese momento del agradecimiento, diríamos, porque eso es lo que se puede apreciar. También es sentirse que uno aportó algo a la comunidad. Y me parece que eso es lo más interesante en esto. Porque si decimos que es un punto de vista de ciertos antropólogos que son, por lo menos, haraganes, es decir, sin actividad laboral, y ellos se sienten útiles, esa manera de sentirse útil a su comunidad tiene diversas expresiones que tienen que ver con la mano. Uno puede transmitir alegría con la mano, por eso que los instrumentos, la mayoría, las más importantes, diríamos, aquellas que parecen de percusión con la tierra, están en las manos. Ayer hablábamos de eso. El tacuatí tiene un sentido por eso, la que nos mostraba, y le agradecemos a la doctora Mercedes también ayer, por lo menos para tendríamos que escuchar un sonido en un momento dado del tacuatí por acá. Perdón, Isabelino, te ahí pensado mandarle unos videitos donde suenan el tema de los instrumentos para que sepan. Correcto, correcto, gracias Carlos. Y eso también es importante para que ustedes puedan apreciar en este momento, en los momentos claves, porque también ocurren ahí actividades que luego nosotros desde nuestra óptica le llamamos lo que es la teatralización o teatro, que en el fondo es la forma de agradecer de ellos. Por ejemplo, uno que logró, se le impone, el que logró pelear o defender a la comunidad una fiera, entonces se le impone un collar con esos detalles. Va recibiendo también ciertos colores, toda esa preparación de esa fiesta incluye en el arete y compartir también uno que haya encontrado una pintura para ciertos arreglos que se hacen allí, para ciertas pinturas de rostros, de cuerpo. El urucú, por ejemplo, está allí a merced de la gente y uno va pintando al otro. Forma parte, entonces no, hay una preparación. Nosotros podemos clasificarlo en previa y durante y posterior, pero en realidad es un todo. Y luego al día siguiente la vida misma, ¿verdad? Por eso que eso luego se traduce en términos del yopoy, de esa reciprocidad. Es interesante, al menos dentro de la comunidad, cuando se pone en común, especialmente los alimentos, y también en el momento de la enfermedad, es decir, el que está en desventaja. Decíamos que nadie se lamenta por más de que siempre es transmitir la alegría, es influirle la fuerza. Y en eso también es invitarle, convidarle, y nosotros diríamos, ¿y qué tiene el enfermo para ofrecer? ¿O qué tiene el anciano? Y siempre tiene algo. Tiene su historia, que son bien recibidas, sus fortalezas, sus ideas, así como también algunas cuestiones que puedan transmitir del espíritu, es decir, pasarle, donarle ciertas cualidades a una persona
de la siguiente generación, que implica para toda la generación. Por eso no todos, lo que a la pregunta también del otro día, ¿por qué o cómo es que no, cuál es la condición para no aceptar o no ser aceptado para una cualidad o para transmitirle? Y justamente uno no solo tiene que descubrir que es apto, sino que al recibir, toda mi generación la recibe. Es decir, es para todos, no es que yo me la guardo, yo aprendo algo y es para toda mi comunidad, para toda mi relación eh, en este contexto. Entonces, si nosotros pudiéramos armar, háganse la imagen aquí, lo que podamos ver y el resto también, en un orden. Si sin Otino como base, sin estas manos están cargadas, o que puedan recoger, o que puedan dar, que puedan hacerle sentir al otro, no puede haber la reciprocidad del apoyo. Y sin estos dos elementos vitales, lo que nosotros llamaríamos economía, ¿verdad? La economía del buen uso también, porque la naturaleza nos da en el momento exacto, insisto, no se, se aprovecha lo que hay y no se toca lo que no es. Y lo que no es necesario también. O sea que esta cuestión de la gula es enseñada a los niños de la primera hora. Entonces, no es que yo quiero y voy a insistir. Esta cuestión de la voluntad que hablábamos también tiene mucho que ver con la formación hacia lo que uno pretende aprovechar, para así decir. Un té comunitario, y decíamos el otro día, se le da todo por igual, o podríamos pensar, los que más conocemos un té, que es bien, que no es la menta propiamente que existía en el mundo guaraní, que era hierbabuena, ¿verdad? Este té antiparasitario y relajante era para todos, o sea, no se puede pensar, y uno por una cuestión también de animar al otro, y otro por una cuestión de sanitación, que nosotros diríamos, como nos decían algunos compañeros otro día, una cuestión profiláctica, vacuna, como quieran llamarle, pero en el fondo es una actividad comunitaria. Yo también sufro, siento igual con el, y diríamos, por eso decía hace rato lo virósico, o no existía, evidentemente, y sabemos que de 1700 para adelante tenemos algunas cuestiones, pero incluso en las comunidades pareciera que ese concierto con la naturaleza, eso también implica de que no sean blancos de ciertas enfermedades, porque nosotros podemos pensar, entender y preocuparnos por lo que a nosotros nos puede parecer, por ejemplo, algo, una falta de pulcritud, de limpieza. Eh, el otro día les decía una, una cuestión de mordedura no mayor que trataba, por ejemplo, en las extremidades, colocando barro o bajo tierra, enterrándolo. Nosotros vamos a decir, pero allí se va a infectar, allí se va a producir otra cuestión pero no es así. Es una cuestión de que eh, la tierra tiene lo suyo para ayudarnos a este buen niño. Cortamos una primera partecita, Carlos, charlamos. ¿Me dejan tomar un sorbito de agua por aquí? Sí, Isabelino, sí, tal cual. Con esto mismo da para charlar un montón de cosas. Espera que quiero verlos a algunos que puntualmente involucran este tema y el comentario sobre lo que voy a decir. A ver, de los que alcanzo a ver, perdón si me olvido de alguno, pero lo alcanzo a ver a Mercedes, Joeneman, a Flavia, al doctor Camacho, Pablo creo que habló también del tema de lo mismo. Gente que trabaja sobre el tema misiones jesuíticas guaraníes, Marcela Ecker. Estamos llegando al nudo mismo del tema del seminario y al nudo de entender la
la convivencia. Esta que decimos tantas veces en otro ámbito nosotros mismos, decir, y por eso nombraba a estas personas, desde misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas guaraníes fueron un ejemplo en el mundo por los guaraníes. La clave es el Yopoy. O sea, esto que acaba de explicar Isabelino es el nudo del éxito, de la convivencia y del desarrollo que tuvieron. O sea, ellos lo tenían incorporado como una forma de ser. Esto no se podía pensar en los charrúas, no se podía pensar en los mocovíes. Impensable. Esta historia de resolver cómo era una convivencia en una comunidad, ellos lo tenían resuelto porque era su forma de vida. No hubo un choque de cultura tan violento como, no sé, nos quieran meter a uno de nosotros a vivir adentro de un monasterio. Es como largar un zorro dentro de un gallinero, digamos, más o menos el espionaje que se puede armar. Pero ellos tenían mucho más desarrollado el tema del comunitario, el compartir, Yopoy, el tecó, muchísimo más desarrollado de lo que lo traían los propios jesuitas. Esta es la clave del desarrollo, esta es la clave de que por ahí se dicen, no, se los sometió a los guaraníes a la supresión de su cultura. No, pueden haber mostrado otras cosas desde el tema arte, arquitectura, otras cosas que obviamente no formaban acá, pero no el sometimiento porque ellos sabían el tema del compartir. Los invito puntualmente, y perdón las disculpas hacia el resto, pero esta gente que por ahí nombraba recién, se dedica puntualmente al tema de misiones jesuíticas, lo veo a Mario Rivas también, perdón. Y los invito a pensar con estas herramientas. Esto es una nueva modalidad o un concepto que hay que incorporar para poder entender lo que pasaba dentro de la misión. Esto es la clave. Esto que habla Isabelino ahora es la clave de la convivencia y de la comunidad. Dejamos abiertos los micrófonos para preguntas, intercambios o lo que sea. Flavia. Sí, bueno, Carlos, absolutamente de acuerdo. Creo que ahí está el núcleo central para tratar de seguir entendiendo, y quizás no vamos a entender nunca porque es tan profunda esta cosa. Digo, a mí lo que me da este seminario es la posibilidad de poder compartir y también tomar la conciencia de que hay un montón de cosas que no voy a entender nunca, pero bueno, que sea un acercamiento, ¿no? Un poquito más. Y tal cual, bueno, yo cuando empecé con el tema de misiones jesuíticas, más allá de fascinarme el arte, las imágenes, de hecho mi tesis fue sobre la participación del guaraní en esta construcción de esta experiencia. Y creo que es lo que aporta al mundo, ¿no? Esta riqueza de experiencias compartidas que después ha incluso transformado los mismos jesuitas, ¿no? Lo que decíamos el otro día, los evangelizadores evangelizados, e incluso en el mismo arte, cuando avanza en el tiempo de las misiones, hacia el final se ven cosas más guaraníes que de las etapas por ahí intermedias, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está todo, y bueno, a mí el seminario me está ayudando un montón a hacer esta clave de lectura. Por ejemplo, me acordaba un relato de Sepp, que los niños toman consigo al niño Jesús y necesitan tenerlo en sus brazos, acunarlo. Bueno, con lo que cuenta Isabelino, la necesidad del tacto, digo, bueno, es una nueva clave de lectura, ¿no? Un montón de cosas que enseñó Isabelino me parece que nos da un aporte riquísimo para acercarnos con otra mirada y más minuciosa, ¿no? Así que nada, eso. Sigo agradeciendo el seminario, porque cada día es un aporte. Gracias, Flavia.
¿Alguien más? Mientras que la gente ahí se anima a participar un poquito en esta mañana, Carlos, antes de que me olvide también, hablábamos durante el seminario del tema del cedro, ya que ahí Flavia recordaba el arte, ¿no? Eh, el cedro no fue una cosa a propósito, bueno, también la cualidad de la madera para trabajarla, pero resulta que ese cedro es entendido de alguna manera también donde decíamos un árbol muy importante. Y por eso la grinea, diríamos nosotros, el cedro, porque es el alma por el cual fluye el alma, o uno puede contactar con el alma de la tierra, de la madre, no con el alma de uno, sino con él. Entonces, era considerada de la principal fortaleza del alma. Entonces, ¿cómo convertir este madero que es parte, lugar donde estaba el alma? Eso, el mismo hecho de mirar más allá de aquella imagen artística para nosotros, a lo mejor para el guaraní está mirando incluso el madero mismo, ¿verdad? O sea, es una cosa muy fuerte interpretar y a decir esto del yopoy, que también no pasa por una cuestión material nada más. O sea, nosotros estamos queriendo reducir, yo también estoy queriendo reducirlo a una cuestión económica física, pero no hay que olvidar del andú. Una manera del yopoy es el andú. Andú es a alma, andú sentir. Uno va de visita al enfermo para estar y sentir con el otro. Uno va a compartir con el otro un espacio, un momento, o para escucharle, porque esto es interesante. A los niños se les enviaba a escuchar los cuentos de los mayores. Y eso también es andú. Eso también es yopoy. Porque uno da su tiempo y el otro recibe la información. Y es compenetrarse con el alma porque está recibiendo lo necesario para continuar en la vida. Es decir, traspasa lo material, la cuestión de la economía, si queremos reducirlo a este espacio, pero no tenemos otra palabra quizá en el español para poder entender y graficarlo. Y por ahí que no es trueque, ¿verdad? O sea, que no es esto tanto y te doy por el mismo monto esto, sino es una cuestión de dar naturalmente y el otro puede recibir más incluso. Y se completa esta dación con la alegría de haber dado, no por la alegría de haber recibido. Esa es la cuestión más interesante. Uno se siente... Isabelino, porque el trueque lleva implícito un valor, algo que te doy por algo que me das, sea 1 a 1, sea 2 por 1, pero lleva implícito un valor. Lo que estamos hablando es de dar todo y de recibir todo lo que tengo del otro. O sea, vemos el concepto de yo soy el otro. Yo te doy todo lo que tengo y yo recibo todo lo que me das. No importa cuánto. Incluso sin necesidad de recibir, o sea, no precisamente esta misma persona puede darme. A lo mejor yo te doy y después Marcela es la que me da, o sea que tampoco es. Yo recibo de otro, no precisamente, ¿verdad? Eso. Tal cual, tal cual. Marcela, sí. Buen día. Buen día. No, justamente esto que acaba de transmitirnos Isabelino me recuerda un poco, perdón porque yo soy casi hereje en relación con la religión católica en la que fui bautizada, pero Madre Teresa de Calcuta planteaba esta cuestión de dar hasta que duela, ¿no? De dar sin esperar, de compartir y ese es un punto, o sea, realmente interesante,
además Madre Teresa era profesora de geografía, entonces la verdad es que era educadora, entonces creo que hay un montón de cosas que son muy interesantes en relación con su figura y esta cosa de dar y de estar con el otro es algo que ella realmente pudo materializar, ¿no? De estar en la comunidad con los que la necesitaban, porque no hacía su tarea desde fuera, daba la mano concretamente, podríamos decir. Era un comentario nada más. Y claro, Gracias. Marcela, y sobre eso mismo, quizás sea un concepto más cercano a nuestra cultura, eso dar hasta que duela, porque lleva implícito una cuestión de lo que te estoy dando es mío y yo te lo estoy dando y me duele. La diferencia es que a ellos ni les duele, ni es de ellos, es de la comunidad, digamos, ¿no? Es otra dimensión, son otros valores que maneja. Yo creo que son palabras claves para entender. Son valores distintos. Son valores distintos. Pero hay un punto de flexión ahí, Carlos, porque sin la mano de los demás, por eso el POTI, no, la mano de todos, es imposible tenerlo. Hay una cuestión ahí de trabajo, hay una cuestión ahí, que tendríamos que entender el concepto de trabajo en esta línea, ¿verdad? Cuál es, de cuánto yo valgo en aportar, de traer, de conseguir, de ofrecer a mi comunidad. Eso nada. Bueno, y esa historia también, Isabelino, por el cual alguien puede ser expulsado, porque toda la comunidad funciona así, y el día que vos tenés una manzana que no está buena dentro del cajón, hace de que destruyas todos esos valores que se construyeron para lograr este intercambio y esta convivencia. Digamos, o sea, nadie, yo no lo tomo como algo personal, como algo de mi propiedad, pero nadie tampoco toma. A partir del momento de que alguien lo cambió, es donde se empiezan a subvertir algunos valores, digamos, ¿no? Yo creo que eso también es digno de ponerle un ojo. Bueno, ¿estamos? Ahí. Ahora sí te escuchamos. Ahora. No, ¿hay alguna pregunta más por ahí para poder continuar? No veo a nadie más. ¿Hay algo en el chat? A ver. A ver. Hola, hola. Acá está Maru. ¿Qué tal? Hola a todos. Hay mucho Bien. ruido, pero quería hacer breve una pregunta. ¿Qué pasa con, vamos a decir, con la incorporación de políticas de Estado más asistencialistas, digamos, en las comunidades que vienen como por ahí un poco a romper con esto? ¿Y qué pasa cuando gente de las comunidades se vinculan desde o sea, vamos a decir, con el Estado, con agentes del Estado, que proponen como otra lógica económica o de intercambio? Esa era mi pregunta. Toca un punto bastante conflictivo, diría yo, porque aquí están en juego varias cuestiones. Por un lado está el Estado, y se le puede llamar a políticas. Voy a hablar de lo que yo sé de mi país, cada uno hará lo suyo. Y voy a contar a raíz de esto una experiencia que me parece muy digna de contarla aquí. Y están las ONG que también trabajan. Y las ONG de alguna manera también, por los sectores que no son del Estado, también tienen como dos posiciones. Uno los que ofrecen y uno los que le dicen, no, vamos a crear las condiciones que sigan allí y que ustedes sigan haciendo su tecojá en la medida que ustedes necesitan, sin que nosotros intervengamos en esto. Vamos a pelearle por los espacios. Entonces, como que se va radicalizando ciertas posturas también en esa línea. Y hay como el otro punto intermedio que también les ayuda, les pasa la mano, como aquel comentario que hice ayer, de gente que los quiere traer, por ejemplo, a la escuela, le da para su pasaje para ver si quiere irse a la universidad, los lleva, elige líderes, los convoca,
está eso también. Y después está lo propio del gobierno, que tiene, por ejemplo, el caso concreto de en Paraguay, una dirección por ejemplo, en educación, de educación indígena, y también existe la coordinación indígena que tiene un representante que es elegido por el propio Ministerio de Educación en este caso, para coordinar a todos los pueblos indígenas en diversas cuestiones que no siempre es. Y están los problemas propios en el Paraguay. Los indígenas guaraní del sur, para que se entienda un poco gráficamente, y los del lado del norte del río Paraguay, los del Chaco, que la mayoría no son guaraní, algunos son guaraní en Deva, pero el resto son de otros grupos. Entonces, sí hay un problema porque ellos en el fondo reconocen de que no son, hay cosas que no necesitan. Y hay comunidades, y eso lo digo con mucho dolor, ¿no? Hay comunidades que lastimosamente comenzaron de alguna manera a aceptar, por decirlo así, a aceptar que no pueden seguir como están. Entonces aceptan un montón digámosle, de ayuda, ¿no? Que en el fondo los destruye a las comunidades, porque como no es aceptada por toda la comunidad, divide a la comunidad y los enfrenta a ellos mismos. Entonces, más allá de ayuda, crea una cierta situación de sobra. Uno ve muchos indígenas en las calles hoy, en Asunción, en la ciudad de Encarnación, en las grandes ciudades de Paraguay uno puede ver. Y esto muchas veces es cuestión justamente porque ellos son los que se dividieron de la comunidad y no tiene otra opción de que, como ya no puede volver tampoco al origen, tiene que seguir sobreviviendo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo de alguna manera al sacarle los espacios naturales donde ellos se desarrollan. Porque nosotros creemos que no es, o porque nosotros queremos ponerle elementos, porque somos dueños de la escritura y queremos ponerle elementos a su lengua y queremos renombrar cosas con su lengua. Me parece una falta de respeto total, ¿verdad? Pero es una opinión muy personal. Y eso está ocurriendo, Maru, con nuestras comunidades. Hoy, justamente el día lunes, los propios líderes convocaron a los futuros presidenciales, no sé si ustedes están siguiendo la noticia en Paraguay, estamos a puerta de unas elecciones generales, y convocaron a los candidatos a presidente a que presenten sus propuestas de gobierno como política pública para el mundo indígena. Estamos hablando de una realidad de cerca de 15.000 indígenas, al menos en Paraguay, y también de instituciones como todo Estado, que muchas veces tiene sus flaquezas, más flaquezas que posibilidades, ¿verdad? Eso un poco haciendo referencia. Y haciendo eco de algo positivo que creo merecedor a través de lo que nos pregunta aquí. A lo mejor alguien aquí en la sala la conoce y si no, incluso la estoy buscando porque me gustaría que esté. Bueno, sería una alegría muy grande para mí tenerla aquí conmigo el día viernes último. Carlos, estoy hablando de la doctora Mariana Mampey. Ella es médica de profesión, australiana de origen y vive hace muchísimos años en Argentina porque su padre había venido a vivir en Argentina y se compró una tierra sin saber qué era. Voy a ser rápido con el cuento. La tierra que se compró, una buena cantidad de tierra, casualmente era de un pueblo guaraní, o sea, vivía en su tierra un grupo guaraní. Ellos edificaron un asiento con una cabecera para tener animales, una estancia, un establecimiento. El padre y ella soltera, ambos médicos, el otro jubilado. Reconoce que por las noches hay unas actividades raras dentro de una vez que se instalan.
Y bueno, pasado el tiempo, el padre sigilosamente también cuidando ciertas cuestiones que se pedían, pero amanecían cosas en compensación a lo que se pedía para ellos. Y en una de las noches logró divisar que eran indígenas, o sea, personas con rasgos indígenas, y comenzó a rastrearlo dentro de del predio grande, que ellos tenían conocimiento de lo que había. Una vez descubierto, digo rápido la historia, una vez descubierto que en el lugar vivían indígenas, toda una comunidad, el padre resolvió devolver todas las hectáreas que él había comprado a favor de la comunidad indígena. Entonces, el título de propiedad le entrega a ellos, y a razón también les pide que Mariana sea aceptada como parte de la comunidad. Ella es una líder dentro de la comunidad guaraní, es una de las pocas que vive, y ella es médica, como les dije, y ella siempre cuenta entre tantas cosas que ella ha aprendido más, evidentemente, de su profesión, como decía Héctor el otro día también, que de lo que ella leyó, ¿verdad? Porque sí, son otra manera de atender, de estar, bueno, ella es una gran yullera, diríamos de alguna manera también, la digo con cariño a Mariana, ¿verdad? Y me gustaría que el día viernes esté con nosotros en el cierre, la estoy invitando, y también si puede algunas líderes, porque ella tiene acceso a la tecnología de esa comunidad, porque casualmente en esa comunidad están todas las actuales líderes, digo todas, porque no hay ningún varón líder, todas son mujeres. Y una de ellas es mi tocaya, es Isabelina, de nombre castellano, ¿verdad? Y bueno, me gustaría que estén con nosotros aquí Jorgelina, Isabelina y la doctora Mariana Mampey para compartir el último día de nuestro seminario. Bueno, era una sorpresa, pero ya que Mauro ahí trajo al tapete, no lo podía aguantar más, decir, porque ojalá que se pueda dar. estamos tratando, Carlos, de coordinar allí para que podamos compartir, y Mariana nos cuente también un poco su experiencia de estos años, ¿verdad?, de estar allí. Y bueno, ella no creo que tenga tendencia de volver por ningún lado del mundo, está en su mundo ella, y está feliz. Ha incorporado algunas cuestiones también de la alimentación de ella, los guaraníes aprendiendo, y ella aprendiendo con ellos también, con mucho respeto. Ha hecho algunos artículos pequeños, muy poco conocidos de su trabajo, sobre salud en el mundo guaraní y la salud pública, por decirlo así, para que una comparación que ella hace y un paralelismo también de su labor, de eso que ella hace con los guaraní. Bueno, eso entre paréntesis para que sepamos que en el fondo, estoy haciendo este comentario porque cuando hablamos de economía y cuando hablamos de esta religión, de esta mística guaraní, necesita de su tecojá. No puede haber tecó sin tecojá. No puede haber ese espacio. Y tampoco podemos hablar de esa economía solidaria, de esa reciprocidad, sin que tenga nada en las manos. Cuando tiene las manos vacías es cuando ocurre lo que decíamos, el poriajú, que en el fondo no es el concepto de pobre que nosotros tenemos, sino el pobre es aquel que no tiene nada para ofrecer. No es el que no tiene nada para sobrevivir. Tiene para sobrevivir a lo mejor, pero para ofrecer no tiene nada. Y ese es el poriajú. Tenemos que entender muy profundamente esta palabra, ¿verdad? Qué interesante si nosotros pudiéramos acuñar este término en términos de solidaridad, de educación entre nuestros niños, de que hay que tener, ¿verdad? Y que somos pobres si no tenemos para el otro, ese símbolo de alteridad. Y bueno, evidentemente, Carlos lo decía un poco más jocosamente, pero tomémoslo un poco más sagrado, Carlos. Que sí, es de todo, evidentemente es de todo, o sea, tampoco es algo mío, pero yo lo descubro, esa es la cuestión, y yo tengo la oportunidad de tenerla en mis manos ahora para ofrecérselo. Esa es la cuestión, no para tener... Isabelino, perdón, en ese mismo concepto,
Imagínate lo que es plantearle a ellos que traten de entender la propiedad de la tierra de una persona. O sea, está fuera de toda dimensión de entendimiento. Estoy por hablar de eso, Carlos. Estamos Bueno, yendo hacia ese tema. Voy para allá. Vamos a compartir porque si no este Carlos se me adelanta con cosas. pero fue intuitivamente nomás. Está bien, vamos para allá. Perdón. No, sin problema, no. Ya estamos todos entre amigos, entonces nos podemos aquí cargar. Solamente a fin de redondear un poquito esta primera parte y yo creo que todos conocemos este texto que está por acá, ¿verdad? De alguna manera habremos visto alguna vez. Es como en este texto que se guarda o se recogen las cosas, es el tema del yopoi. Es decir, tengo algo para ofrecer y soy también un cesto vacío para recibir. Y lo que se da es lo mejor, no se da lo que me sobra, a razón de lo que decimos, porque no es mío y porque es lo mejor que te mereces. Pero este rol del yopoi, que es esa reciprocidad, esa máxima expresión, diríamos, de la economía, trasciende lo que sería el potino como una base de esas manos juntas, de esa mano que tiene que ver, y vamos a ver en esa frase de Melía, por eso en ese mundo guaraní, los trajes del libro Mundo Guaraní, la página 84, 85, resumiendo un poco lo que dice él. Sin reciprocidad no se entiende el trabajo guaraní, ni siquiera el individual. Es decir, yo estoy haciendo una cuestión de artesanía, pero no lo estoy haciendo, lo hago yo y lo hago de la mejor manera porque tengo la cualidad, pero lo pongo al servicio de los demás. Nosotros, por ejemplo, pudiéramos entender una hamaca personal. Yo le digo que las hamacas no son personales, son comunitarias también. Es para los niños, es para los padres, es para los que comparten ese lugar, ese recinto de descanso. Entonces, todas estas cuestiones son comunitarias. Sabemos por filosofía y sociología también de que algunos artefactos o tecnologías, como por ejemplo la cuestión de instrumentos que tengan forma circular, tengan una relación que implica a todos. El mundo guaraní y lo que se encontró hasta ahora, diríamos, de platos, de utensilios, siempre tiene la forma circular. Ninguna tiene formas poligonales o cuadradas, geométricas o otra forma. Siempre está en función a todo ese mundo. Pero hay una cosa particular, a diferencia de lo que nosotros podamos descubrir en la sociología, en otras sociedades, de que estos platos no son individuales. Por eso la palabra plato quizás no, ahí sí no existe en Ñaupuirú, que es de todo. O sea que de ahí todo el mundo toma lo suyo. No hay una cuestión personal allí. Hasta en el utensilio, entonces podemos describir, de la arqueología podemos determinar este sentido de comunitariedad. Entonces, el que elaboró eso individual no tendría sentido si no va a servir para los demás. Vamos a llevarnos un poco, y ahí va a ir lo que Carlos nos plantea. Otros conceptos sobre economía guaraní. Y ahí comienza el planteamiento de Carlos. El yara. No es solo que está sujeto a algo, sino también el concepto de que todo es de todo. Y evidentemente la tierra, el espacio,
Por eso Tetá, hoy lastimosamente reducida a la palabra país. El Tetá es todo ese espacio enorme en donde ellos pueden moverse sin problema, porque es su Tetá. Por eso se habla del Tetá como también algo espiritual, como una cuestión comunitaria, pero también espiritual como diríamos en nuestros términos, la nación guaraní. De ahí quizá el concepto de país. Pero el que no tenga dueño nada, tampoco implica que uno pueda aprovechar o destruir lo que tenga todo a su alrededor. Entonces, ¿cómo se concibe, por ejemplo, de que llegando, habrá sido el primer choque más fuerte, ¿verdad?, en la colonia, de que a partir de ahora hay un alambrado, hay un cercado, de que limita esto es ahora mío y no es de los demás. Pudiendo en otro tiempo haber recorrido ese espacio. Problemas de que todo es parte nuestra o de que todos compartimos lo mismo, tuvo problemas las misiones, y eso decíamos ayer, el concepto de tener animales domésticos. Eso es comenzar a ser individuales al interior de la familia. Es decir, está para todos, está en el conjunto. Nadie se separa. Por eso también el concepto de Ogaguazú o cosú compartida, la pieza compartida, o la pieza comunitaria, como diríamos de alguna manera, es un gran salón nada más. No hay esa separación. El único que tiene su espacio en su pequeño tapón, en su pequeña casita, diríamos nosotros, es el chamán, porque necesita de ese espacio para sus elaboraciones, para sus oraciones, pero que también se ofrece a la comunidad, está en función a la comunidad. Pero el resto es sin dueño. Yara es dueño, es la negación del dueño. Nada ni nadie tiene dueño. En un relato interesante de una novela escrita en guaraní por un escritor paraguayo, me viene a la memoria ahora que hacemos relación de esto, poniendo en boca de unos guaraníes que posguerra del 70, dice, oñe puenu hoy teje a ore jewi ore y traducido dice, comenzaron a hacer demarcaciones, pedazos, sería la traducción más literal, de la tierra, y nos indicaban que nosotros tendríamos que vivir en este espacio. Y allí vivimos. Luego también, a decir de Marcela, llegaron los curas, que también pidieron lo suyo. El relato es totalmente en guaraní, es muy lindo. Pero es una reminiscencia interesante, porque si nosotros hablamos del concepto de una sociedad que no tenía un límite en el sentido de que todo era, ¿cómo le explicar que ahora es de Marcela esto? ¿Cómo así también es muy respetado lo que no se conoce o lo que no es de uno, lo que no lo elaboró yo? Pude dejar mi celular, por decir, en un contexto más actual, y nadie lo tocaría porque no es propio. Ese concepto también de lo que no es de nosotros. O sea, uno puede haber traído, voy a llevar en el contexto, puede haber traído arrancado unas frutas, traído la mandioca, pero hasta que no se entregue, tampoco se puede tocar eso. Entonces,
viene de la mano del Yara. La otra palabra que lo recoge también Montoya, como elemento del... Montoya habla del tecoyá, traducido o dicho también tecoyoyá. Eso está escrito en guaraní. En el tesoro de la lengua aparece con la Y, con la Y, como diríamos en otro tiempo. Y voy a leer la frasecita acá, extraída de Montoya. El tecoyá, jeco ya shede, shereco y shutede. Es decir, como él lo hace conmigo y yo lo hago con él, shereco ya, es decir, lo que hago como costumbre, igual que el otro para el otro, jeco ya algo que es semejante de mío para el otro, es decir, la igualdad. Teco nuevamente aparece como una fortaleza ahí, y yo ya, hoy nosotros traducimos por igual. La igualdad, en su máxima expresión, es una cuestión también de que en el tecópona, en el buen vivir, todos tengamos las mismas posibilidades. Y ese equilibrio comunitario en relaciones iguales sea que yo tenga esa dignidad, digámosle. Yo me doy cuenta que yo tengo esa dignidad en función al otro, pero también yo tengo ese grado, ese nivel de tecoyota. Y allí me falta me borró la nasal, la I con la Y con la nasal. Y tiene que ver esto entonces con el marane. Esto que estamos hablando, es decir, todo esto es conducente, este tipo de economía, este tipo de, ya que es de todos, ese concepto de propiedad privada no existe. El concepto de que yo lo guardo para mí tampoco existe. Ni la palabra lo guardo para mí. La palabra me lo han pasado. La palabra es de todos. Por eso es que todos nos debemos a la naturaleza, a la palabra, al origen. Y en el fondo hay una compenetración con el espacio en el que vive, en el que solamente se puede hablar de, más allá de compenetración, de que ellos son parte misma de la naturaleza. Es decir, no hay esa diferencia. Se respeta igual la vida en su amplitud. Lo que nosotros hoy estamos buscando desde la Carta de la Tierra, desde lo que citábamos el otro día, de esta carta también del Papa Francisco, de Laudato Si, y de tantos otros instrumentos que hoy nos ponen la mano para reflexionar, ellos la tenían bastante clara. Entonces, esa búsqueda del Ibuimarán implica ese proceso de convivir con esa igualdad y con ese mismo trato de compartir. Entonces, así, la traducción del padre Montoya lleva más allá del tecoyoyá. Dice, yo así me relaciono con él. Lo que haría conmigo, lo que hago conmigo mismo, hago con él. Shereko y yupe y shu, perdón, Shereko y shupeade. Para él también, lo que es mi vida. Entonces, hay que entender la igualdad desde esta literatura, desde esta explicación también, y desde esta oralidad que nos plantea aquí, que nos llega a través de Montoya. Es imposible entender el tecoyoyá, esa igualdad, sin que yo tenga ese grado. Yo no puedo ofrecer igualdad si yo no tengo las condiciones mínimas. Tengo siempre que tener algo. Por eso que yo necesito tener para ofrecer.
para ofrecer igualdad de condiciones. Y en esa búsqueda de lo que nosotros llamamos muchas veces la utopía, el Ebu Marane, hay esa relación entonces de que de alguna manera allí, en ese ideal, todos estos valores, que nosotros le llamamos valores, del Yopoi, del Cotirón, del Yaracuno, del Tecoyoyá, del Tepo, del Arete, es algo natural que ya no se necesitaría porque fluye más naturalmente. Inclusive, es decir, si nosotros pensamos que esto era el Edén, no, ellos tenían un Edén ideal en donde esto fluía naturalmente, que es el Guimarães. Por eso iban allá. Bueno, damos aquí un paréntesis, Carla, un paréntesis pequeño, tomamos un contacto con la gente y Sí, aquí estoy, Isabelino, perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, a mí se me ocurre pensar en el tema misiones jesuíticas nuevamente y reverlo como el tema de la tierra sin mal, digamos, ¿no? O sea, haber creído que habían logrado la construcción de este espacio o la conquista de este espacio o encontrado. Dejamos abiertos los micrófonos, preguntas, participaciones, aportes, consultas. Había unas en el chat de Maru también, Isabelino, pero está levantando la mano Flavia Fan. Una pregunta, Isabelino. No existe entonces tampoco la palabra propiedad en guaraní, porque veíamos en el video que en medio de la frase en guaraní aparece la palabra propiedad. Dije, bueno, le voy a preguntar a Isabelino si es así, si está en correspondencia con lo que estás hablando. el MBAE existe, Flavia, pero es comunitario, es propiedad comunitaria, es más amplia. O sea, la propiedad, si yo traduzco hoy por Shembae, es de la comunidad, no es solo mío. O sea, ellos yo leo, habla de propiedad en castellano cuando se refieren a los campos de los ojeros por los que están rodeados. Dicen propiedad en castellano y me llamó la atención si tenía que ver con esto de que es otro concepto. Lógico, porque el MBAE, que hoy se traduce lastimosamente por mío, no es lo mío, es de todo, es de la comunidad. No existe el MBAE personal, es decir, la propiedad como concepto que entendamos nosotros no existe. Y esa es una de las pocas palabras o de las muchas palabras castellanas que quizás no existan hoy nosotros la hemos, insisto, reducido, así como se reducen ciertas cuestiones, ¿verdad? Pero la propiedad así como tal no existe. Como el perdón no existe, como el verde no existe. Estamos apuntando muchas palabras que no hay. Son inherentes, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Te decía, tenemos en el chat unas preguntas, Isabelino. Sí. A ver, sí, espero, Maru, tenerle aquí a la doctora Mariana Mampey con nosotros para comenzar. Voy a poner en el chat su nombre completo. Bueno, la pregunta dice, ¿qué medios recomienda para informarse o estar al tanto de esta propuesta de política indígena o mirar elecciones? ¿El nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil tendrá alguna influencia en esto? Bueno, sabiendo... Es un tema álgido eso. Estamos balbuceando, yo diría que estamos balbuceando, hay algunas muy buenas intenciones. Muchas veces hay muy buenas intenciones, pero esas muy buenas intenciones no es la que necesita el pueblo indígena. Entonces, allí es lo que tenemos que tener cuidado. Nadie discute quizás las muy buenas ideas, pero tendríamos que meternos, empaparnos, tratar de buscar y fundamentalmente
dejar de que todo fluya naturalmente, ¿verdad? Y allí es donde comenzamos a tener choques de intereses, porque cómo dejar 5.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, 30.000 hectáreas para nada, mientras que se pudiera aprovechar bosques, espacios, maderas, o sea, desde el punto de vista económico, y sabemos que son los pulmones, las pocas ramas de pulmones que quedan también dentro del contexto de este concierto que hablamos del cambio climático, ¿verdad? O sea que estamos en esa línea también. Pero espero que Brasil contribuya y sea una primera experiencia así como ministerio, veamos qué va aconteciendo y seguramente si nos piden alguna ayuda también tendremos que colaborar, ¿no? Porque hay cuestiones allí que pasan las fronteras, sabemos que ellos no tienen ningún drama. Yo en la comunidad de Mariana le encontré a uno de mi pueblo y le dije, ¿cómo miércoles llegaste aquí? Y él se ríe, me dice, pasaron varias Yasuy para llegar hasta allí. ¿Y cómo sabía que estaban? Y que el propio Yasuy en las noches le permitía comunicar para llegar hasta la otra comunidad donde estaban. Es decir, ellos tienen su forma de comunicarse, que no precisamente es este Zoom, ¿verdad? Y podían encontrarse sin ningún problema. Yo te voy a tratar de codificar algo, Maru, ponerlo en un lenguaje que lo podamos entender. Quizás la visión de ellos se asemeje más a saber que están jugando con un tramposo. El Yuruá es tramposo. Le quitó sus tierras, se las alambró, no tiene comunidad, le cierran por todos lados, no tienen acceso al medicamento, bueno, todo lo que quieras, pero no tienen otra opción. Entonces, ellos participan sabiendo que hay cosas que no le van a cumplir, que le están mintiendo, que la dirección de derechos indígenas, el derecho a la propiedad de la tierra, todos, en todos lados pasa lo mismo. Ínfimamente algo consigue, porque terminan con el reconocimiento de porción de tierra, no basta la declaración de decir, nos reconocieron como pueblos originarios, estas cosas no existen para ellos. Dame algo de lo que es mío, reconoceme algo de lo que es mío. Entonces, es muy difícil hablar de políticas indígenas desde el lugar del blanco, porque esas políticas indígenas no tienen nada que ver con lo de ellos. No tienen nada que ver. O sea, no contempla ni su pedido, ni su necesidad, ni nada. Yo, blanco, yo te voy a dar lo que yo creo que vos necesitas. O sea, entonces es muy difícil pararse desde ahí. De todas maneras, lo hacen y participan porque no tienen otra opción. O sea, no hay otra forma. Terminan claro. por el diálogo. Y pienso, referentes indígenas no hay en la política. Como por ahí en Brasil esto, hay referentes indígenas que tienen una visibilidad, que tienen una agencia, como esta cosa. Sí, sí. Quizás sí. en ese, ¿no? Como esa postura liminal de estoy con el Estado, no estoy con el Estado, quiero estar lejos, no pretenden tampoco. Depende también de cada cultura, de cada Comunidad también. Digamos, ¿no es cierto? O sea, depende también. Planteamos esto puntualmente del caso de los guaraníes, con Claro. todas sus divisiones de distintos pueblos, pero normalmente lo que les pasa es esto. Bueno, hablábamos en un principio del tema del seminario sobre el tema de los Guayaquil, de los Ayes, en el norte de Paraguay. En 1940, 1950, 1960, los cazaban como animales. Literalmente, o sea, salir a la selva a cazar indios, de donde hay aborígenes muertos colgados desde los pies como si fueran una presa. O sea,
Ese es el punto de vista de donde te miran. O sea, no solamente la pérdida de la tierra, que tiene que ver a lo mejor con cosas ideológicas, políticas, económicas, un montón de otros factores que entran externos a ellos. O sea, ¿qué tenés para negociar con ellos o explicarlo si no tienen el concepto de propiedad privada? O sea, no tenés nada para hablar con ellos, ¿entendés? O sea, y encima que te dicen, déjame vivir, déjame hacer la mía nomás, yo no me quiero meter con la tuya. Y vos tenés que entrar con conceptos de, no, pero esto se vendió. Hay uno de los videos que el otro día dudábamos en pasárselo por la complejidad, porque se tienen que dar estas conversaciones antes. Y capaz lo pasamos también. Pero para que vean el razonamiento de los tipos. En una rueda, en una comunidad, donde participan grandes y chicos, la discusión de uno, o la conversación, el eje del debate, estaba planteado con Colón, o sea, desde la llegada de Colón a América. O sea, ¿qué es lo que nos vienen a poner a nosotros aquí y qué pasó? Nosotros antes nos servíamos. Bueno, o sea, esta discusión es desde siempre, es una cultura con más posibilidades de desplazar a otros, desplazó la cultura de origen. Les quitó su tierra, les quitó su humanidad, o sea, les desplazó, no quiero decir, quitó en una cuestión que pueda sonar dura, sino que solapó, disputó, pulsió, y es lo que prevalece. Pero bueno, es un tema que tiene mucho contenido político, ideológico, económico, sin duda, que en algún momento a las charlas hay que darlas, pero uno tiene que conocer esto. ¿Qué piensa esta gente sobre la propiedad, sobre la tierra, cómo te ven? Bueno, por ese lado iba el tema del razonamiento. Perdón por lo extenso, Maru. Le damos la palabra a dos personas que están pidiendo desde hoy. Mercedes Joneman, buen día. Sé que tuviste dificultades para conectar. Hola, buen día a todos. Por suerte pude entrar porque estaba desesperada al principio. Bueno, yo estaba escuchando atentamente todo esto porque me he encontrado en situaciones en algunas aldeas dentro de Argentina, donde este llamado paternalismo que viene de la gente que quiere ayudar, en realidad hace daño, hace más daño que lo que ayuda. Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, una fundación alemana que había llevado ayudas, que los ayudan porque les llevan cosas, pero, por ejemplo, los niñitos a la tarde, en vez de seguir sus rondas, les hacían traer las sillitas de la escuela y los sentaban frente a un televisor a ver Mickey. Yo, no sé, decía, no puedo creer esto. Y después me entero también que el colono vecino les había sacado como 10.000 hectáreas del costado de todo el sector que el gobierno les había dado a la comunidad. Y 10.000 o 10 hectáreas, bueno, era mucho, no importa. Y también ellos, queriendo hacer esta cuestión de intermediarios entre los indígenas y los colonos, les compraron una vaca al colono y juntaron entre todos el dinero y puso la fundación y nunca le dieron la vaca, porque ellos querían la vaca para la leche de los chicos. O sea, existen muchas cosas que van enrareciendo esta cuestión de nuestro acercamiento como blancos a las aldeas. Y es muy triste ver eso, porque la gente está bien intencionada, pero no sabe cómo, porque no conoce la vida de ellos. Por ejemplo, un cacique un día me preguntó cómo se hacía para comer la lechuga, porque le habían llevado semillas del Pro Huerta y ellos habían plantado, pero no sabían cómo comer la lechuga. Y claro, si no pertenece a su alimentación.
Eso es todo ignorancia de parte del mundo blanco. Pero siempre queremos como entrar, yo digo, un poco para aclararle a Maru de las políticas que a veces aplican a los indígenas, o los permisos que les dan para entrar, cómo están condicionados por nuestra propia ignorancia. Eso nomás quería contar como un detalle que es muy triste, porque uno se siente con vergüenza de pertenecer a este mundo. Cuando ve eso, da vergüenza de estar de este lado y no poder entender qué es lo que pasa, y que se acerque gente a hacer más daño que bien. Bueno, eso nomás quería comentar, porque siempre me preocupa esa cuestión del paternalismo, que venía también cuando le hicieron las escuelas adentro, de la iglesia y todo eso, ¿no? Son buenas intenciones, no vamos a decir que no, son buenas intenciones, pero están fuera del ámbito de eso, que es de ellos, de lo que ellos necesitan realmente para subsistir, que son sus tierras, nada más. Ellos, teniendo sus tierras, pueden seguir viviendo como ellos son. Bueno, eso nomás quería agregar, porque... Tal cual, Mercedes, en esa misma línea, lo que decía Meliá, lo mejor que se puede hacer por ellos es dejarlos ser, o sea, dejarlo ser, exacto. como ellos quieren ser, como ellos saben ser. Ellos saben ser. O sea, en realidad, las dificultades que ellos tienen en su desarrollo, se las hemos creado nosotros. Sí, sí, sí. Nosotros. Claro, La propia visión de desventaja, Carlos y Mercedes, porque Sí. nosotros, me incluyo, vemos con desventaja, porque creemos que nosotros hemos ido tan lejos y ellos se han quedado en el tiempo. Sí, Entonces, hay una cuestión de ahí de que nuestra buena, no es ningún potinó lo que hacemos cuando queremos pasar de la mano, de ninguna manera, todo lo contrario. Sí, sí, no, sí. claro, Isabelino, porque vos le podés ceder a ellos todas las posibilidades de vivir en otras condiciones, y ellos no quieren, pero no quieren de dejar, no, porque nuestro concepto sería dejado, haragane, lo que quieras ponerle, pero no, ellos no quieren salir de su cultura, ellos quieren ser, déjame que yo sea como yo quiero ser. Claro, claro. Esto es el respeto. No, Gracias. y si me llevas semillas, tráeme de porotos o de otras cosas. O De de algo maíz, que conozca, o o de sea, maíz, que forme parte de su dieta, no claro, ayuda. ¿viste? O sea, Pero también hay, Carlos, Mercedes, Sí, algo que tenemos que, y se está perdiendo, yo creería que está casi perdido, porque mira que me trae a la memoria algo que ya lo hablé, no sé, 20 años atrás más, en Barigüí, hablando de semilla de maíz. Hoy nosotros comemos maíz, los que conocemos el maíz de 3 meses o de un mes, ya no sé cuánto tiempo, y ya tenemos maíz. El maíz de la luna, de los guaraníes, todo el tiempo del final del verano hasta el principio del invierno, es decir, casi dura 6 meses para que dé todas las condiciones proteicas que necesita, que la tierra le da a la semilla y por ende uno lo pueda tomar. Es decir, el maíz original que no está contaminada o que no fue tocada transgénicamente. transgénicamente o con alguna claro, cuestión. claro. Entonces también la estamos, y sabemos que por el florecimiento del maíz, hablando un poco de, ya que estamos hablando de agronomía, de agricultura guaraní, la flor es la que hace de que se polinice. Entonces, Claro. vos le llevas la semilla, ellos tienen su semilla original y luego se las mezcla. Entonces, yo por lo menos, no sé si doctor Silvia Camacho por ahí, que también conoce maíz de diferentes layas, yo por lo menos llegué a conocer, ¿verdad? Llegué a conocer 6 clases de maíz, Claro, de las 6, estoy diciendo de las no convencionales que hoy conocemos, como el chipá, que se prepara para la chipa, o
o del maíz que se hace el locro, o del maíz que se hace para el cororó. Hay otros, como por ejemplo el abatiguapú, que es el maíz que no es tan de volumen tan grande. El marlo es una cosa pequeña, Chiquito. no pasa, chiquita, y esta tiene muchos colores, es un espectáculo muy lindo. Lo conozco. Es colorido, es colorido. Después tenemos el abatí canua, que le llaman también, que es la semilla totalmente negra. Negra. Y esta es la que tiene, por ejemplo, en un estudio que se había hecho por unos franceses de este maíz, tiene no viene el término científico, pero es un anticancerígeno, uno de los mejores que tiene, y eleva el nivel de la defensa en el cuerpo. Claro. Natural. O sea, bueno, y hay otro que ha citado. Estas, yo ahora en Paraguay no las he vuelto a ver, por lo menos. El otro día pregunté en Caguazú o en Concepción, porque son las que más conservan, pero aquí en Misiones, en donde tenemos el acervo que quedó de las misiones jesuíticas, no la tenemos. No la entiendo. Entonces, eso, por ejemplo, es como también lo mismo con la yuca o con la mandioca, ¿verdad? Que hay mandiocas que ellos, y hay porotos que ellos no comían. Claro. Por ejemplo, el poroto pután, que nosotros le llamamos guaraní, el rojo, ellos no lo comían. Lo que se comía era el que le llaman luego los franciscanos, porque era tan fácil de cosecharlo y tenía le llaman el poroto San Francisco, que le llaman, que es también poroto de la plantación. Lo ponían entre el maíz, este tipo de porotos. Las semillas son más grandes, no son tan, digámosle, más verdosas, y no están cerradas. ¿Por qué? Bertoni estudió esto. Y el poroto rojo, o el cumandá, como decimos poroto en guaraní, cumandá putaín, se usaba solamente hervían y usaban solamente el jarabe, digamos, esto para ciertas cuestiones de enfermedad. No así para una comida, porque producía muchos gases y podía intoxicar. Ellos conocían el nivel. Y no lo toman. Nosotros, por ejemplo, ahí tomamos en una ensalada, Dios sabe qué es lo que nos ponen poroto al fin y estamos contentos. Y después tenemos unas torceduras, unos espasmos terribles. Es que eso mismo no pasaba quizás en el mundo guaraní. Entonces los franciscanos, hablando de los otros muchachos, le pusieron, porque bueno, como producían cantidad y llenaba, y solamente San Francisco daba esta posibilidad, Marcela, no te quejes. Entonces, el Cumandá San Francisco le pusieron el apellido. Y en realidad en guaraní es Cumandá Abatitú, es el poroto del maizal. Claro. Porque lo plantaban dentro del maíz. Entonces, esto, por ejemplo, o sea, no es dar nomás también semilla, es también, a ver, ¿qué estamos haciendo con ello, verdad? Con todo eso, por un lado, es mucho, ¿verdad? Y estamos atentando contra la salud. ¿No? Yo entiendo perfectamente el sentido de, por lo menos, darle lo que ellos saben de su alimentación, de su gastronomía. Yo decía, ni siquiera se puede salvar, porque como ellos tienen toda su ceremonia del maíz, y saben cuándo plantarla, entonces ni siquiera aunque le lleven, pero menos lechuga. Entonces, era una cosa así como, total. Lo único que me dejó tranquila, no sé si se dieron cuenta, porque yo no decía nada, yo observaba, que me dejó tranquila que un día me invitaron al lugar donde estaba la casa del Opiguá. Y el Opiguá nos llevó a mí y a una otra persona a mostrarnos sus plantaciones de mandioca y de maíz. Entonces me quedé tranquila y yo dije, bueno, si ellos ya tienen todo esto, están a salvo del prehuerta. Total. Bueno, eso nomás quería contar como anécdotas de vida, ¿no? Que sirven para ilustrar todo lo que estamos hablando. Antes de pasar ahí, otra Mercedes, citaste algo muy interesante, porque estamos hablando del alimento, estamos hablando de la economía, y estamos hablando de que el OPUL, que acabas de citar, que es traducido, a ver, vamos a reducirlo porque tampoco lo es la iglesia, ¿verdad?
ese lugar, ese recinto sagrado, como tiene 4 lados, Sí. de los 4 lados es el centro de la comunidad y es el lugar donde alrededor de ella las plantas sagradas más importantes para este pepú se guardan o se plantan. Ah, Entonces, tiene una relación también con todo esto, es decir, por eso es que se reza alrededor de una plantación que pueda ser afectada por una plaga, diríamos nosotros, ¿verdad? Se hace humo, se le llama yacairá, lo que fuera, se hace un petinguá, o se conversa, porque hay veces que se tiene que conversar con el maíz, por ejemplo, claro. para pedirle alguna disculpa que se haya hecho, disculpa en el sentido, a ver, no tan entendida en el concepto español de perdoname, me he equivocado contigo, sino disculpa en el sentido de decirle, mira, yo escuché una oración, por ejemplo, que se repite eh, con el maíz, con la plantación. Resulta que tomó la sequía, para mí era algo más así sensato, ¿no? La sequía y estaba no llegando a las condiciones para tener el maíz. Entonces, hacen un rezo alrededor pidiendo, por supuesto, la lluvia primero, pero luego conversan con las plantas. Y el conversar era decirle, en ese sentido de disculpa, vengo a ponerme a tu disposición. Esa era la disculpa. Y en lo que haga falta, no en la falta que te hice, sino en lo que haga falta para poder ayudarte. Y eso es lo que se repite. Y se repite diciendo el nombre de la mejor semilla en guaraní o la tierra que sería, como lo van cubriendo de tierra, o si es con el petinguá, que el aroma de ese Dios lo rodea, que está cuidado, le dice que estamos contigo, como dándole fuerza a la planta, o sea, le está conversando en son de disculpa, diría yo, ¿verdad? Esa es la traducción que yo tengo, pero en realidad es una conversación de tú a tú, es en el mismo nivel. Y bueno, y por eso está alrededor de una iglesia, diríamos, de un recinto sagrado, estas plantaciones. Más entre los Pai, los Yandeva y los Carios, esto era mucho más propio. Los Mbudá, se nota que en ese mestizaje interior de Cario y Mbudá y lo aprendieron también, y de hecho que de alguna manera, porque ellos siempre tienen a un lado más de la comunidad su plantación, pero se nota en esa mezcla también que hay eso. Yo lo he visto aquí en Tindó, tienen alrededor de Lopus, y son Mbudá, ¿verdad? No así los Caraí, los Noñandeva o los Pai, que sí es exclusivo el lugar de plantación ahí. Eso. Gracias, doctora Mercedes. Gracias, Isabelina, como siempre. Está Marcela Fernández con la mano levantada. Bueno, es un placer, realmente. Esta relación absolutamente plena y en pie de igualdad y demás con la naturaleza y me trae, digamos, al presente con el tema de los debates ambientales vinculados con esta idea de lo que serían los bienes comunes, ¿no? Digamos que en relación con la devolución de tierras a los pueblos, a las comunidades originarias, no importa guaraníes o de otras etnias, digamos, los estados quizás podrían, como ya que adhieren a todas las convenciones internacionales, a las recomendaciones de Naciones Unidas, que tienen leyes ambientales y todo este tipo de cosas, quizás podrían mirar un poco esos discursos, porque, digamos, las selvas intertropicales, los humedales para nosotros en zonas más llanas, etcétera,
estarían siendo considerados bienes comunes, digamos, ¿no? No apropiables, no hay propiedad, no son de uno, son de todos, etc. Justamente un poco esto que nos transmitía Isabelino, ¿no? Pero bueno, también como dice un autor argentino, el tema del ambiente le incomoda mucho a los políticos y hablan mucho pero hacen poco y bueno, y ahí estamos como estamos, ¿no es cierto? Simplemente era ese comentario que está la discusión en términos académicos y en términos de organizaciones y demás, de todo esto que tiene que ver con la preservación del ambiente y cómo los elementos en particular del ambiente, que incluyen los materiales, los inmateriales, etcétera, empiezan a ser conceptualizados como intangibles, como que no son propiedad. Bueno, las iniciativas, por ejemplo, de declarar patrimonio de la humanidad ciertos espacios naturales o ciertos ámbitos culturales, en fin. Hay una enorme discusión respecto de estos temas, ¿no? Que de alguna manera, nada, es una lástima que no contribuyan, por ejemplo, no sé, a que las políticas públicas, como planteaban, tomen esto en consideración y puedan mínimamente cambiar sus direcciones. Y en relación con lo que se les da a los pueblos originarios, bueno, yo tengo familia en la provincia de Formosa, se trata de otros grupos, pero también hubo ciertas políticas públicas de construcción de viviendas que, digamos, no tuvieron en cuenta esta cuestión de lo comunitario para la mayor parte de las actividades, hicieron viviendas particulares al estilo para cada familia, o sea, un desastre porque nadie se avino a ocuparlas, se gastaron recursos del Estado, bueno, no conectaron, no hicieron la provisión de agua y de ciertos servicios básicos, en fin, muy lamentable. Marcela, yo comparto lo que decís, ciertamente comparto. Y me gustaría en este punto hacer un comentario desde lo institucional, que respecto a lo que voy a decir, lo abro para decirlo y lo cierro, porque en realidad roza algunas aristas muy ásperas, que tiene que ver con la utilización de los aborígenes y que tiene que ver con la atribución de yo reclamo para los aborígenes. Tierra, derechos, reivindicaciones, reconocimiento. Me pongo un collarcito con una semillita o unas plumitas en la cabeza y me voy a una manifestación. Esto no tiene que ver con lo que ellos piden. O sea, esto es otra dimensión. O sea, es la utilización política, ideológica y demás en función de aprovecharnos. Creo que también pasa con otros temas, varios países. Creo que pasa también con el tema de la cultura afro, con el tema bueno, pasa con muchas cuestiones. Las culturas originarias reclaman sus derechos, fundamentalmente que los dejen ser. Yo reclamo mis derechos. Yo no necesito interlocutor. Yo necesito decir lo que pido. Necesito que me escuchen. No
una tercera persona. Porque esa tercera persona no transmite lo que ellos necesitan, ni los representa. Esto es tácitamente. Después podemos entrar a toda una discusión ideológica, política, decir, no, sí, pero alguien tiene que pedirlo, alguien tiene que hacerlo, porque a ellos no los escuchan. Eso es todo otro tema que se discute en otro ámbito. Acá hablamos puntualmente de sus necesidades, de sus cosas, y de algo que en función de los derechos que ellos tienen, de lo que no se les permite, o no pueden hacer, o no pueden sobrevivir, o el tema de las escuelas. Bueno, esta historia es una visión totalmente distinta de lo que ellos necesitan. Me quedé enganchado porque el ejemplo en realidad que yo suelo dar es que no es sentarte a jugar con un tramposo, sino es sentarte a negociar con el diablo. O sea, vos sabés que te vas a jugar. O sea, acá, allá, con esto te va a usar, y es así. Lastimosamente es así. Pero bueno, cierro mi comentario aquí para que no se desvirtúe. Obviamente es toda una interpretación desde la política actual del Estado para el tema de los aborígenes, del pueblo al que pertenezcan. Y no es de ahora, de hace muchos años. Yo estoy aquí con el río y aquí enfrente existe desde hace 50 años el barrio Toba. O sea, casa, pues sí, preguntarle, y sí, vivieron ahí, pero porque, bueno, nada, no era lo que hubieran querido. Pasa mucho con el tema de la reserva, pasa mucho, bueno, hoy hasta tienen que tener, Argentina al menos Isabelina, para su disputa de la tierra y pedido de la tierra de una comunidad, personería jurídica. O sea, los tipos tienen que convertir en una asociación para que los reconozcan y les... O sea, nada, son otros elementos, ¿no?, que funcionan con eso. Perdón, hay mucha gente esperando. Marcela Eckerman. Y Carolina también andaba por ahí. Y Carolina también andaba, y Flavia también estaba. Ya. Bueno, permiso. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Estaba un poco con las ideas de este tema tan importante, licenciado de Economía, y estaba ordenando algunos conceptos que usted dio durante todo este seminario, y estaba pensando sobre el tema de Tetá, con respecto al sentido mismo de la naturaleza misma, ¿no?, que representa ese concepto. Entonces, con todo esto que nos enseñó hoy sobre los valores de la economía, yo quisiera, si usted pudiera explicar este espacio guaraní de Tetá o Oretá con respecto a estos valores que hoy usted nos enseñó. ¿Cómo se entiende esa búsqueda del Ibe-Maraneí cuando el guaraní es corrido justamente de ese Tetá? Entonces, todo esto que usted habló con respecto a los valores que llega al guaraní para conseguir el Ibe-Maraneí, ¿cómo se trastoca cuando son corridos? ¿Cómo llega el guaraní a ese Ibe-Maraneí cuando justamente es corrido de su espacio? Esa era la pregunta. Gracias. Sí, es una de las grandes... Aquí en Paraguay, al menos actualmente, aunque también, y lo digo un poco a título personal, no es tan bien visto por los propios, me refiero, dentro de la Iglesia Católica, es una organización que aglutina a mucha gente
que se llama CONAPI, que es la coordinadora de la pastoral indígena, pero que de alguna manera, para lo que respecta a la evangelización, no lo está cumpliendo, pero eso no está en discusión. A mí me interesa lo bueno que hacen, y justamente es dejar por lo menos a la vista este hecho que usted está mencionando, mientras que no solo corriendo, porque es una pena y tengo que decirlo tal así, no se puede decir de otra forma. En el 2022 fue el año de mayor expulsión de indígenas en el Paraguay de su tierra. Fue el mayor ataque. Hay unos videos horribles, terribles, de niños lamentando, corriendo, quemándose sus casas, de indígenas, de mujeres corriendo, queriendo salvar alguna de sus familias, porque era el susto tal que nunca lo vivieron, ¿verdad? Y entonces, hablando con Brígido, el profesor de Tindó, que es el líder de la comunidad aquí más cercana, él me dice, nosotros seguimos buscando por nuestros medios este lugar. Ellos no son expulsados, ellos fueron reubicados, es otra historia. Ellos tenían su lugar original en la zona de la Pipé, en la zona de lo que hoy es la isla Yacyretá, donde está una de las hidroeléctricas más grandes del Paraguay y Argentina que compartimos juntos. Y en ese sitio ellos vivían. Todo ese sector, no se olviden que ese tetá original, que su tecoja original del tetá, implica siempre cercanía al agua y todas esas condiciones naturales. Pues bien, ellos eran los Iborá del Paraguay, los Ibora, como dicen, los que vivían cerca del agua, y ellos aceptaron pacíficamente una reubicación, pero no todos. Un grupo se quedó cerca de la comunidad. Y bueno, como dice, de alguna manera, está más cerca incluso de Santos Cosme y Damián, y ellos hoy son, por ejemplo, como dice Carlos, contratados, diríamos de alguna manera, para eso que uno va llegando y pues, ay, qué lindo la artesanía de los indígenas, que vos lo encontráis sentadito haciendo sus cosas. Es horrible. Es horrible. Porque no estamos, una cosa es algo natural que yo pueda quizás pedir, porque yo ahí quiero llegar con el otro concepto que quiero desarrollar, es el final de esta mañana, que vamos a hablar de cómo ocurre este tema cuando entra el dinero o cuando entra el tema del valor. Porque allí tener la respuesta, Marcela, no. Se sigue buscando a escondidas, diríamos. Ahora es una actividad escondida. En ese que está coartado, se sigue buscando, pero es escondida. Y eso es lo que me decía Brígida, ahí nomás por una parte para cortar, enderezar ese camino, ¿verdad? Él me dice, seguimos buscando, pero a nuestra medida. O sea, imagínense que va a ir a una montaña, a un lugar donde un poco más está alejado, y lo hacen de noche, y vuelven a su comunidad de día. Es decir, hay una búsqueda, y algunos se van quedando por el camino, otros pasan, o nosotros, por ejemplo, dentro de esas buenas voluntades los reducimos con cédulas o con DNI, como dicen ustedes los argentinos, ¿verdad? Porque para ser, tiene que ser argentino o paraguayo, o si no, no son blancos de políticas públicas. ¿Cómo les explico? No, tiene que tener la identidad, y si no, no está en el padrón. O sea, todo eso es inventado. No solo es, ay, yo me llamo Carlos y qué lindo, y después conservo mi nombre original. No, es una cuestión de que yo le voy perdiendo su identidad tal que incluso esa palabra que estaba solamente en lo oral, y ahora también le habla, que vamos a hablar el próximo jueves,
que también le dice algo fuerte de lo que hoy ya no es él. Por eso hay un temor al papel. El temor a ese otro que habla sin hablar. Entonces, y eso es lo que Carlos graficaba hace rato de cómo yo hablo con un Yoruba, me siento a hablar en horizontalidad, si yo sé que en algún momento dado esa plática va a terminar en algo que no estaba buscando originalmente. Entonces, esta economía y esta mística que nos permite vivir, el buen vivir en un tecoja, en un tetá, hoy reducido y más reducido todavía, reducido no solo por el espacio físico, reducido por los venenos, reducido por los blancos que nos hicimos ciudad alrededor de ellos, reducido porque hoy, por ejemplo, en Paraguay hay zonas de lo que ellos de alguna manera seguramente hacen eco con las noticias. Hay departamentos en que supuestamente hay grupos de rebeliones que los guaraní que viven en esa zona son blancos de ellos y ellos dicen que los defienden también. Bueno, hay una cuestión ahí. Pero de todos modos, esa persecución que hacemos en son de tomar a los rebeldes supuestamente es un atentado contra la propia cultura. Es decir, estamos reduciendo sus pueblos permanentemente entrando, saliendo, rompiendo con sus propios ritos. El otro día hubo casi un atentado así, atentado digo porque estábamos celebrando un arete, un sepulcro quizás, y como se veía humo y se veía algo en medio de la selva, pues, bueno, como no encontraban a los otros, pues vieron a esto y casi lo acribillaron. Gracias a Dios que no pasó mayor. Pero digo, este tipo de cosas no solo es el orgullo maranhense, sino se perdió incluso al interior mismo de la comunidad esa seguridad que se podría tener. Entonces, evidentemente, la economía reducida se tiene que limitar no solo hoy por ejemplo la pesca ya no es una opción porque los arrozales en su mayoría no permite que haya peces en los pequeños valos o arroyos o por la propia bifurcación de los que hacen los arrozales para el agua y luego ya no llegan los cauces naturales. Entonces, ellos mismos están como que, bueno, de alguna manera, lo que pasó en las misiones jesuíticas, muchos de los historiadores tratan de explicar diciendo que al final de las misiones los guaraníes volvieron a la selva, y otros dicen, no, los guaraníes se quedaron. Sí, se quedaron a vivir en los pueblos, pero no en estas casas que se les hizo para las reducciones. 150 años después, ellos tuvieron que buscar ese espacio natural de seguridad que era su tetá, que después de a poco se les fue sacando, evidentemente. Sí se camuflaron y se llamó Carlos Vaquero y tomaron otros nombres, Martínez y González, pero para subsistir. Evidentemente este espacio de lo que se podría llamar seguridad de un pueblo se convirtió en una inseguridad para ellos. Y las casas no como que yo pueda pensar, estoy en mi casa, estoy tranquilo, estoy seguro. O de alguna manera, tampoco estamos tan seguros en nuestras casas, ¿verdad? Pero decir. Entonces, el mundo guaraní, en esa búsqueda, la seguridad es la selva. Entonces es mejor volver a nuestra casa. Y es de allí donde ahora le estamos apuntando de alguna manera y le estamos, y sí, resumiendo, siguen buscando a su manera, no abiertamente como antes, y lo tienen que hacer como si fueran, incluso sabiendo que puedan estar en delito, porque ya saben también ellos que entre los Yoruba es un delito pasar por un patio, una propiedad privada. De alguna manera ellos, sus ancestros, caminaban sin problema por allí. Eso. Tu micrófono está fechado, Carlos, cerrado. Sí, acá, perdón. Antes de darle la palabra a dos personas que quedan todavía, Flavia y Carolina, una pequeña reflexión sobre la comunidad de nuestro amigo que decías,
en Ayola, en la zona de Apipé, afectado por el tema de la represa. Lo tenemos a la misma distancia, vos y yo lo tenemos a la misma distancia a esa comunidad, digamos, como parte de un territorio común. Hablamos de desplazamientos tan violentos, a ver, para tomar dimensión, no es solamente el desplazamiento de que vendieron la tierra. Le represan el río, le invaden su territorio, le inundan su territorio con gran embalse que no figuraba, que ni siquiera entendían qué es, pero previamente a hacer el embalse hacen un trabajo de rescate arqueológico, sondean y revisan cuantos restos de cementerio, urna, olla, en esqueleto, encontraban, y no, porque estamos en puesta en valor patrimonial y el rescate de nuestra identidad y la preservación para el futuro. No entienden, o sea, en su casa, o sea, el avasallamiento no solamente pasa por la propiedad privada del vecino, sino por lo que hace el mismo el Estado, y el Estado después habla del tema de la reivindicación de sus derechos. O sea, estas cosas hay que entender para entenderlos. ¿Ah? O poner. Carolina. Hola, buen día. Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Simplemente yo quería hacer un aporte a partir de la experiencia con las políticas públicas chilenas, cuando efectivamente comenzaron a construirse las primeras viviendas para, sobre todo en la zona zona mapuche, se construyeron casas. Yo utilizo un concepto en trabajo social, se utiliza un concepto de casas normalizadas, en donde tampoco se tuvo en cuenta la forma de vida de la comunidad y la forma de vida de la familia dentro del hogar. La ruca mapuche, por ejemplo, es redonda y tiene arriba una especie de agujero por donde el humo sale, como una especie de un tubo de una estufa, pero no servían y tampoco eran de su agrado porque no lo consideraban un hogar, no era su lugar de seguridad, su zona de confort. Entonces, ¿por qué lo comento así? Porque ahí o sea, el Estado lo que pretende es estandarizar para quitar identidad, finalmente. Y eso ocurre en Paraguay, ocurre en Chile, ocurre en Brasil. Lamentablemente es una práctica que, a pesar de todos los convenios que hay con las leyes de trato a los pueblos originarios en el mundo, Latinoamérica está muy atrasado. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Flavia Fani. Bueno, nada, ahora Carolina, que comentás esto, me recordás una canción de Teresa Parodi, que dicen que le hacen la casa y que no se ve el sol desde la casa, ¿no? Como hacen viviendas sin tener en cuenta el modo de vivir de la persona a quien se la hacen. Nada, simplemente un comentario a raíz también de lo que comentaba Marcela. Yo participo en grupos que tratamos de defender el ambiente acá en donde vivo, en Vicente López, en Buenos Aires. Y un adelanto es que todas estas organizaciones ambientales, de a poquito, intentamos incorporar estos valores, el tema de los bienes comunes, el hombre no enfrentado a la naturaleza, sino siendo parte y demás, e intentamos que estas cosas lleguen a políticas públicas, porque cuando, también hacerlo con mucho respeto, porque muchas veces, según como lo digamos, son tomadas por el Estado en forma marketinera, se utilizan, y las vacían también de contenido, ¿no? Entonces, pero me parece importante, como creo que es el gran aporte del pueblo guaraní a darnos vuelta a la cabeza, a pensar distinto nuestro modo de estar en el mundo y transformarlo para que realmente se pueda cambiar a través de las políticas, ¿no? Nada, simplemente esa reflexión, a mí esto me ayuda un montón porque creo que es un aporte valioso y profundo para tratar de transformar
nuestro lugar, ¿no? Gracias, Flavia. Marcela. Sí. Ahora estamos hablando de los desplazamientos, como vos decías, Carlos, forzados, ¿no es cierto? Producto de, por ejemplo, la construcción de la represa. Pero todos los misioneros y los que visitan Posadas dicen, qué divina que quedó la costanera de Posadas. Bueno, eso al margen. Los pueblos guaraníes de alguna manera estaban habituados a ciertos desplazamientos que tenían que ver con las condiciones propias de su hábitat, ¿no es cierto? Creo haber entendido eso de nuestras primeras... Sí, perdón, ahí nada más. De uno suyo a otro suyo, no de uno suyo a uno tuyo. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. ¿Entendés? Y también, Carlos, Marcela, ahí aportar el concepto nuestro de que eso era una cuestión, o sea, nosotros le llevamos un sedentarismo supuestamente porque ellos andaban en el mundo como bolas sin manica, discúlpeme la expresión, ¿verdad? Es el concepto que tenemos nosotros de que los guaraníes, Carlos, ayúdame con el concepto, eran que andaban en el mundo sin nada. Nómade, transhumante, nómade. No, nada de esos conceptos son válidos, ¿verdad? Ellos sabían a dónde iban y volvían a ese mismo lugar, respetando ese espacio y recreando. Por eso decimos que donde encuentro un tupichatay, decíamos ayer, ¿verdad? Decime el nombre castellano, Carlos, para hacer la escoba. La pichana. Cuando encontrábamos esto, entonces evidentemente nos servía para seguir, o no, es que no servía, debería de respetarse hasta que la tierra devuelva sus condiciones, porque pasó algo allí, ¿verdad? O por una erosión, o por lo que fuera, que ellos también la conocían. O sea, el conocimiento, si nosotros queremos, vamos a hablar del otro lado, si nosotros quisiéramos ser respetuosos y reescribir la historia guaraní, tendríamos que ponerlo en el nivel académico, es decir, cuánta sabiduría y cuánto contenido se tiene desde esta cultura en favor de las ciencias naturales. Ayer decíamos hasta que son metódicos, o sea, a ver, tiene una cuestión de que volvamos a nombrarlo con mucha decencia y buscarle las categorías nuestras. Evidentemente nos dirán allí, y bueno, ¿cuáles son las pruebas? Bueno, digan, allí comenzaremos a tener algunos conflictos. Si el mundo guaraní es el que aportó el casi 100% de la nomenclatura de los nombres científicos de las plantas y propiedades salen del idioma y de esta cultura, ¿por qué entonces no solo aprovechamos esto, también aprovechamos el sentido de que es para ellos el tetá, como Marcela bien nos quiso apuntar, que no es la propiedad, que no es mi Paraguay, no es mi Argentina, es todo ese espacio. Yo me voy allí en esa costanera linda que vos me decís, lo primero que yo veo llegando de Encarnación, me encuentro con un semejante puente, una muralla, un murallón de cemento que no me permite hacer el acceso que antes hacía hace 10, 15 años atrás. O sea, hasta en eso nos coartamos. Discúlpenme que haga esa denuncia a propósito, pero Sí. hasta en eso nos coartamos. Y sin hablar los sinsabores que uno u otro podamos hacernos en la frontera. Entonces, esa no era la intención de los guaraníes que vivían todo en este espectro, y también creo que tampoco fue la experiencia de las misiones jesuíticas. Los jesuitas lograron afinar algunos detalles. Nosotros hoy como misión también nos peleamos. Yo tengo la talla más linda, o tener no sé qué más linda, el otro. Tampoco era ese. Ellos lograron curtir también de alguna manera y por eso subsistieron y por eso también fueron blancos. A estos tipos están dándole mucha cuerda a esto, déjense de joder. Hay que reconocer también eso dentro de lo que pasó entre las misiones jesuíticas. Tampoco podemos ser tan necios en no reconocer eso, ¿verdad? Fueron por eso expulsados porque en algún momento dado hubo una impronta
o algo mucho más fuerte del reconocimiento del valor del mundo guaraní, que superó todas las expectativas y que hizo de una sociedad, por eso algunos, como en el caso de Peramás, que se anima a hacer algunas comparaciones y le da nombres como la ciudad de Dios y esas otras cosas, que realmente donde hubo ese espacio de darle nombre a algo, como Carlos nos decía en otros encuentros, que ya era una cosa normal. Quizá no tenía literatura y a partir de ahí lo tuvo. En esa misma línea, pensar también de que estos espacios vividos, compartidos, y que hoy son sujetos de políticas públicas, de buenas intenciones, mirando un poco desde el espectro, cuánto fue atentado y cuánto es atentado hoy mismo. O sea, una cosa es desplazarle obligatoriamente de un teco, otra cosa es decirle, a ver, Mercedes, ¿tienes alguna, eso pasa en Paraguay, ¿tienes alguna abolengo guaraní? ¿Será que proviene? No, viste que Schoenemann es más allá, y mi madre tampoco, y ya nada tengo de guaraní, porque no sé, llegamos en barco, lo que fuera, de otro lado, no sé dónde llegamos, pero llegamos. Y bueno, eso mismo, nadie quiere ser indígena, compañeros, aquí. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo vemos? Están desplazados, están menospreciados, son los ignorantes, son los que no tienen letra, no tienen academia. En cambio, usamos su sabiduría, estamos a merced en una pandemia y usamos medicina natural que a muchos les salvó, por lo menos de una sugestión del COVID, que hasta ahora no sabemos bien qué es lo que pasó ahí, pero en fin, estamos tratando de explicarlo alguna vez. Todo eso hace de que nuestra manera de hacer resistencia, de seguir sobreviviendo, viene de esta esencia guaraní, nuestra musicalidad. Hacemos festival del chamamé, de la guarania en Paraguay. Queremos que se reconozca la guarania como patrimonio, el chamamé ya fue reconocida. Hacemos bailes parecidos, todo parecido a, pero no siempre respondiendo a esa origen. Cuando encontremos las respuestas, también... Pero sí los aborígenes, digamos, sí los no, lógico, claro, sí los dueños, sí. A los dueños los desplazamos, eso es lo que estoy queriendo decir. Hacemos desplazamientos no solo territoriales, sino también queriendo decirle, nosotros sabemos de ustedes, pero sin ustedes. A ver, ustedes quédense ahí. Tal cual, Isabelino, el tema de lo que estábamos hablando recién, del tema de lo de Yacyretá, hermosa la costanera, que allá, pero no es para ellos. O sea, a ellos, de la explotación de su territorio, no les queda ni les llega absolutamente nada, más que más miseria. Perdón, Marcela, yo sé que te corté hoy con el tema de tu pregunta, así que adelante, adelante. No, simplemente que a propósito de lo charlado en la mañana de hoy, lo que está pasando en términos, bueno, lo que viene pasando en términos de los diálogos entre el sector público, las ONGs y demás, es que en realidad no pueden liberarse del prejuicio de pensar los pueblos originarios en términos de desventajas y no los ponen, no los tratan de igual a igual. No son los interlocutores que están en pie de igualdad a propósito de lo que nos planteaba Isabelino hoy, ¿no? Eso es en el fondo, no hay una consideración en términos de igualdad y eso es lo que perjudica tanto las relaciones, porque si hubiera esa consideración, habría escucha, habría todo esto que charlábamos antes. Marcela, por ahí tratando de llevarlo a una estructura gubernamental, para nosotros sería ilógico pensar que un ministro de Educación no haya sido docente, que un ministro de Salud no haya sido médico. Lógico pensar de que un director de asuntos indígenas de un gobierno no sea un indígena.
sea, la problemática la entiende esa. Entonces, Es más, Carlos, es más comunitario. No te olvides de que yo creo que, no sé si en este contexto, si no, lo reitero y si lo dije ya, mencionaba ayer a un cura amigo, Ñandeva, Lino Flores. Él se hace cura católico, ¿sí? Y lo mandan a una comunidad cercana a él, pero que no es de su Ñandeva, es de otro. Creo que era Paita o Toba, no me acuerdo cuál. La cuestión que no es porque no se le aceptó porque él era cura católico, sino no se le aceptó por su origen distinta a la otra. Y eso mismo, cómo congeniar esto, ¿verdad? En un consejo para indígenas. Yo no le llamaría ni director, tendríamos que buscar un primer consejo. Es más, pudiéramos pensar en alguien que coordine aquello, común a ellos, que pueda haber esto. Estamos pensando en otra historia, pero en fin, siempre en el sentido de esa reciprocidad, esa comunitariedad, porque en el fondo, si bien yo estoy insistiendo acá con el aspecto de la economía guaraní, esto es algo común en los pueblos indígenas. Quizá ahí el doctor Cyril Camacho también nos hablaría algo parecido entre los incas, los aztecas, los mayas. Si nosotros comenzamos a buscar elementos comunes, hay un denominador común en esa economía de reciprocidad, es decir, de no necesariamente cobrar, de no materializar en valores, amonedar esto. Entonces, a partir de allí, quiero hacer una pequeña memoria nada más. Ayer me ponía por mensaje de WhatsApp otro cercano a Melía, que es un jesuita joven, que Carlos lo conoció en el contexto del Congreso de las Misiones Jesuíticas, y me enviaba un mensaje diciéndome, mira que es tan actual esta frase de Melía. Me puso ayer por WhatsApp y me dice, ayer como hoy, no está la falta en los indios ni en su lengua, sino en la poca capacidad, en la desgana y en la actitud hostil de quienes quieren ayudarlos o enseñarles. La supuesta incapacidad de los indígenas arguye más bien la manifiesta capacidad del maestro o del colaborador. Viendo un poco la frase ahí. Yo creo que resume todo lo que venimos diciendo en esta mañana. Y me venían los mensajes ayer del padre Melquiades, que lo conoce Carlos, y creo que Flavia también lo vio participar en el Congreso la última vez. Hay gente aquí que lo conoció. Bueno, este tipo de cosas, y yo me imagino que le cuesta mucho a él, siendo sacerdote, que también acepte todas estas realidades, porque en el fondo aceptar de que se le tenga que no solo devolverle la tierra, darle el espacio, también implica no someterle a una religión, aclaremos entre comillas, ¿verdad? O sea que hay una cuestión también aquí de intereses de varios sectores que nosotros creemos que tiene que, y bueno, cómo se va superando todo eso. Y a decir mismo de esto, si no hay otra consulta, Carlos, no hay otra. quiero, ya no tengo ahí pantalla para compartir, pero lo voy a, porque no sé qué pasó con mi Power, ahí se cortó de repente, de mí no puedo abrirlo más. La última parte de esta economía tiene una cuestión un poco más, no tan, a ver, no tan linda, digámoslo, y sí, esa sería la palabra, no tan buena, ¿sí? En el origen del mundo guaraní, existía una palabra que es el jepú. Voy a escribirlo en el chat, porque como ya perdí ahí, el jepú, también dicho de forma impersonal, sería tepú. Hoy bueno, voy a llegar a la traducción de hoy, pero primero voy a explicar esto. Resulta que el jepú originalmente es la venganza, es el precio que tiene la venganza. Y allí Carlos nos introduciría el otro día diciendo lo de la antropofagia como un ritual del enemigo, muchas veces que cae a manos de ellos, que no son todas las veces. El enemigo es decir, aquel que anda acechando, que viene perjudicando. Tendríamos que tener también el concepto del enemigo, no es el enemigo que anda por ahí merodeando nomás, sino el que viene como colmando la paciencia, diríamos en otros sentidos, y el que
de alguna manera atacó a mujeres, hizo sí atentado contra, o que inclusive se le adhiera un payé, diríamos nosotros, algo que afectó a la comunidad. Cuando cae en manos de ese enemigo, evidentemente no se olviden de que el alma, las cualidades están insertas en la sangre guaraní. El alma está allí. Entonces es la sangre, el que no es hacer correr la sangre por hacer correr, sino es tratar de sacar de la sangre aquellos valores negativos que tiene, y eso, a eso le llaman ellos jepul. Lastimosamente que entró dentro de cuando llega la economía de mercado, que ya llega al inicio de la colonia y también de las misiones jesuíticas, el propio Montoya, y a decir del tesoro de la lengua guaraní, que lo tengo aquí a la vista, dice, tenía la palabra tepú en principio para significar venganza. El propio Montoya pero Montoya también traduce al castellano como rescate, redención, liberación, pero finalmente paga, como lo ilustran numerosos ejemplos dentro del tesoro de la lengua guaraní. En principio, el tepú, sigue diciendo Montoya, es un principio de reciprocidad negativa, pero lo traslada al sistema de mercado, convirtiéndolo en paga, es decir, el precio de las cosas. Entonces, Jepú Etereí, que diría un paraguayo hoy o un correntino quizás que guaraní parlante, que es muy caro, sería la traducción. El sentido de comprar algo significa de que el otro viene a vengarse en el sentido de que le está frenando y le está dando lo suyo, lo que es de él mismo, y el otro tiene que ahora asumir el rol de que se tiene que prácticamente o morir o perder lo que es tan de él mismo, que tiene que perderse para comprar lo otro. Es decir, miren un poco el concepto, cómo llega la cuestión de la paga. Cuando se acuña esto en términos de valores monetarios, ¿verdad? Cuando se compra, comienza el negocio de la economía, entra con una cuestión tan negativa que la propia palabra que se utilizaba para poder cobrar venganza, hoy es con el cual se negocia para tener lo que tenía uno mismo, es decir, perdió todo. El poriajú llegó. Entonces, de ahí viene el concepto finalmente de que el poriajú, y hoy cambiado el sentido del mboriajú más volitivo, es aquel que no tiene nada, evidentemente, el que no tiene para pagar. Y el otro en una cuestión de tenga que dar su propia sangre, o sea, no del enemigo, sino esta vez del suyo, para poder subsistir. Imagínense cómo llegó ese concepto y por qué nos pega tanto a nosotros. Y por eso para muchos quizás el Paraguay, al menos yo puedo hablar del Paraguay de los 800, de la primera parte del que tenía tren y toda esa historia, no era porque tenía tren, era rico, sino porque había todavía esa reminiscencia en el mundo guaraní paralelo y de los que ya se creían paraguayos, especialmente del 846 para adelante, que tenía que tener sí o sí apellidos castellanos para ser paraguayos, y en ese contexto ellos sobrevivían, pero como tenían lo suyo en la mano, no estaban las manos vacías, eran pobres. Esa es la riqueza que estamos hablando cuando los libros nos hablan también de esa riqueza que el Paraguay era rico, entre comillas. Esa distribución nunca fue de esa colección que vino de manos del propio Francia y que llegó a Carlos Antonio López y toda esa gente, no están así. La distribución no fue tal, ¿verdad? Es más, no olvidemos que la primera cuestión del otro Francia, convirtiendo los espacios no en patrimonios, es como nos planteaba allí Marcela,
sino en estancias de la patria, que es el término que él usa para decir, esto ya es del Estado, ya no es de los guaraníes. Y bueno, se podía seguir usando, pero ya con cierto permiso, era una estancia. Entonces, ese tema de pagar del GEPUD, del TEPUD, ahora se convertía en algo más fuerte que supera las posibilidades para muchos de pago. Entonces es mejor no tenerlo. Aquí quiero significar una cuestión que estuve apuntando para compartir con ustedes. En la cuestión de la enmienda, por ejemplo, que se instaura en nuestras colonias, el TEPUD comienza a tener un cambio, diríamos, una nueva acepción, que justamente es hasta el año 1556, perdón, que toma más fuerza. Y en eso, por ejemplo, esa batalla que da la muerte o que implica la muerte, justamente es parte del TEPUD en ese contexto. O sea, los primeros mártires traducidos en nuestra lengua, ¿para qué entenderlo de otra forma? Ellos consideraron el TEPUD, inclusive, varios autores, antropólogos, hablan del suicidio guaraní. Y no era por suicidarse, era porque era preferible no ver el espectáculo triste de no tener cómo salvar, cómo tener el GEPUDRA, el pago. Y luego incluso lo que era tan hermoso como que muchos hoy estudiamos los yerbatales, la historia de yerba mate, toda esa historia. Estos lugares se convirtieron en el peor lugar para los que fueron guaraní y algunos ya campesinos post guerra del 70 en nuestras fronteras. Compartimos con la Argentina en lo que nosotros conocemos como el mensú, en aquella esclavitud interesante, en el que se convierte en el GEPUD, que se convierte en toda una odisea de sobrevivencia que se paga con la sangre, pero no con la sangre del enemigo, con la sangre misma nuestra. Perdón, Isabelino, aclararles que es el mensú para la gente que no es de aquí. Ya, perfecto. La palabra mensú viene porque la primera vez, está en la castellano, mensual, pero es por primera vez que reciben un supuesto salario, que sabemos que muchas veces eran muertos por una malaversión o lo que fuere, o que no aceptaban un pago mínimo, o que reclamaban, eran esclavos. En realidad se volvieron esclavos de los yerbatales, de los grandes de la época, y que rondaban las orillas sobre el río Paraná y Paraguay, que vivían en ese sector, lado argentino, lado paraguayo, y que tomaban grandes extensiones de tierra para la plantación de la yerba mate. Y allí fueron muertos, martirizados muchísimos campesinos, muchísimos indígenas guaraníes, y entonces, para no recibir el nombre de esclavo, y como decía, una paga mínima, o incluso la muerte, se le llamaba el mensú, tiene la palabra mensualero o mensual. Entonces, pero en el fondo, más allá del mensual, mensualmente eran muertes, mensualmente eran acribillados. Eso es lo que acontecía. De ahí viene la historia. Hay varios autores que recogen también, y hay varias denuncias en este contexto. Estamos hablando al filo del final del 1800 y principio del 900, para que nos ubiquemos también un poco en la historia. Todo eso hace un cambio, pero paradigmático, de lo que venía siendo la venganza en el sentido ritual de sacarle el alma al otro para desterrar lo malo y aprovechar lo bueno que pudo haber traído de que nos acechaba, al que nosotros mismos tengamos que pagar con nuestra sangre lo que es nuestro. Miren un poco cómo el concepto fue cambiando de alguna manera y haciendo de nosotros, y que llega de alguna manera, nos curte hoy en términos también de que, bueno, hoy hablamos de esclavos de la tecnología, otro tipo moderno de esclavitud. Entonces, las labores se convierten en esto de la paga, del TEPUD.
y era preferible entonces no trabajar. O sea que también hay que entender desde ahí, no era por el simple hecho de una forma de vida, sino de una forma de que el trabajo significaba esto del jepú, del pagar caro por esto. Entonces, la pobreza, como el boriajú como tal, toma otro nivel, que no es solo tener en la mano, sino ver que lo que podíamos tomarlo con las manos o incluso es jepú para nosotros. Tengo que pagarlo con la sangre. Y cambió total y radicalmente. Yo tengo, por eso, tendríamos que cuidar esta palabra en guaraní realmente, porque no significa lo que, bueno, significa lo que es en el fondo, ¿verdad? Convertir un sistema económico en algo totalmente lo contrario, como al punto de fusilar y llevar a carnada de cañón a toda esta gente que tenía otro sistema y otro tipo, otro modelo de economía. Nada, Carlos, 10 minutitos por ahí para consulta, conversarlo. No podía abrir mi micrófono. Sí, Isabelino. Indudablemente hoy ha sido un día cargadísimo de intercambio, así que dejamos abierto el panel, el espacio para preguntas e intercambios. Vi una en el chat, Isabelino, por ahí, de Mario Rivas. Sí, de alguna manera, Mario entra en la discusión de las políticas públicas, ¿verdad? Que estábamos conversando hace rato, charlando un poco. Evidentemente, Mario, es una materia pendiente para la gente que de alguna manera, una vez más, creo que el compromiso tanto de educadores, que creo que somos muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? De historiadores, de antropólogos, de sociólogos, de gente que, como el doctor Camacho también, que sigue utilizando fuertemente la academia para rescatar estos elementos en favor de nuestros pueblos. Es un compromiso nuestro, de este grito, y yo me quedaría con esta palabra Jesús, ¿verdad? Que muchas veces nosotros lo trivializamos y nos sorprendemos ante que se sienten en nosotros los paraguayos que vamos ahora a comprar la Jesús en la Argentina, y que para ustedes es mucho más caro muchas veces, ¿verdad? Todo, pero aquí mucha gente sabemos que por economía los que viven en la frontera compran más barato y viven mejor también. De todo modo, en Paraguay también compartimos este objeto de TRI. Y yo solamente quiero traducir esto. Si bien los guaraníes sabemos de que no, eran carnívoros, así como luego la gastronomía paraguaya se volvió tan carnívora, ¿verdad? Con las carnicerías de vacas, que es tan normal hoy, ¿verdad? La carne que era algo normal, quizá se podía tener a la mano. Esa es la palabra del potirón, ¿verdad? Ñan de pope. Eso hoy está tan lejos de nosotros, tan caro, ¿verdad? Que un kilo de carne es casi 10 dólares, ¿verdad? Casi, por lo menos en Paraguay. No sé cómo funciona por ahí, pero un pobre no podría comer hoy. Entonces, sí, esos son nuestros niveles para medir la pobreza, también va por ahí. Y compartimos, ¿verdad? O sea, el mismo dolor de este mundo que ellos anunciaron que si acontecía, se le daba espacio, o que si que muchos de ellos incluso no aceptaron el tema de las misiones de la colonia, se enfrentaron. Hoy estamos recogiendo esos frutos de que evidentemente de alguna manera si no corremos aquí, todos somos algunos hermanos. Yo digo, no sé, con mucho respeto a los colegas docentes que están aquí, pero voy a hablar de la profesión que yo conozco. Yo le digo siempre, somos mensús a los que nos gusta la docencia. Somos esclavos porque sabemos que
es traerlo a nuestra casa, es preocuparse por aquel joven, por aquel niño, por aquel estudiante de universidad que sabemos que apenas llegó, que no tenía para su merienda, que no sé qué, que le faltó el libro, que le peleamos traer por el WhatsApp con algunas cosas. Pero ese ya no es nuestra función. Si vamos por la paga nomás eurocéntrica, nuestra función terminó ahí, pero sabemos que nuestra función no es tan así. Entonces, yo soy mensú, pero con convicción, ¿verdad? O sea, comparto esa realidad de esclavitud con mucha alegría, porque estoy en el Yopoy, ¿verdad? Quiero que el Yopoy se traduzca en términos de aula, en términos de compartir, no quizás de lo que yo pueda saber, sino de abrir puertas. Estos son los caminos, y con eso también insisto siempre en nuestro encuentro. Yo no le digo que porque me tocó estar 3 meses, o porque leí, o porque le conocí 15, 20 años al padre Melía, que yo ya lo sé. No, me dieron algunas herramientas que comparto con ustedes para que también ustedes en los espacios que están podamos leerlo y podamos encontrar, mira, y abramos otros, quizás no portales, pero portal del tiempo para que nos sirva para reinterpretar y para saber de que eso es correcto, o de que esa sabiduría es tan actual que nos sirva para seguir emanando los pueblos y buscar ese buen vivir que hoy hablábamos todos juntos, el tecoponá. ¿Quién no quiere lo que el mundo guaraní tenía? Sin malicia, sin ninguna de esas expectativas de que el otro tenga más que yo, sino ese vivir. Y muchos de nosotros que acuñamos deudas por aquí y por allá, tampoco nos desvivimos preocupándonos por eso. Sabemos que están, pero en fin, al final nuestra vida singular, por llamarlo así de alguna manera particular, nos conduce a esto de estar juntos. Y entonces hoy, pues Carolina y Maru y otra gente allí más lejana, incluso fuera del continente, que están acompañándonos, no nos importa que Juan Antonio haga el esfuerzo de 6 de la madrugada a estar con nosotros, porque hay un esfuerzo y un interés mayoritariamente que nos llama y nos convoca aquí. Esto no es al azar. Yo diría incluso, hay veces que parece que yo me retiro de aquí y que les conté lo suficiente, y hay veces que me voy con el descontento, que me hubiera gustado decir más, pero que las palabras no me alcanzaron. Y son a veces que yo digo, ¿será que dije algo que no correspondería, que los guaraníes no quisieran que comunique, o que lo dije mal, que me coartaron? Porque siempre yo también trato parece en una especie de éxtasis o de locura quizá para muchos, pedir también ese permiso de que sirva de instrumentos para comunicarles lo que también a mí se me concedió saber. Y en esa misma línea de compartir ese yopoy que a mí me tocó, también espero que ustedes puedan retribuirle a otros que sería el yopoy para mí, ¿verdad? De compartir de ese tiempo, porque hoy lo más caro es estar juntos. Lo más caro es perder tiempo. Y mucha gente diría, pues están perdiendo tiempo de 9 a 12 del mediodía, están perdiendo el tiempo. Y bueno, yo quiero que sigan haciendo Jesús, que ese tiempo tan Jesús hoy, que era algo tan normal usar el tiempo, también hoy aprovechemos juntos, ¿verdad? Eso. Nada. No puedo seguir hablando, Carlos. Casi nada. Casi nada. Bueno, dejamos abierto el micrófono nuevamente. Por ahí hay algunos comentarios de Maru. El otro día hacía un comentario medio parecido en esa línea Marcela Eckerla. Sí, bueno, yo creo que la función nuestra como fundación, como este proyecto que llevamos a uno de los proyectos que llevamos adelante con el Isabelino, no tiene que ver solamente con una
difusión de conocimiento, a compartir conocimiento, sino con esta modalidad de concientizar, esta modalidad de transmitir, tampoco como evangelizarlos, pero si les gusta o si les convence que seamos más los que podamos hacer. Así que de esto un poco se trata, la función desde la educación que hacemos, desde la transmisión cultural que hacemos. Cuando hablamos de rescate de identidad cultural, hablamos de esto, rescate de identidad cultural, lo más profundo de nuestra identidad. Rescate, estamos hablando de algo perdido, solapado, enterrado, ignorado. Rescate, identidad cultural. Puesta en valor patrimonial, no hablamos de bienes, hablamos de patrimonio intangible, hablamos de estas cosas. No es leer cuentos de historia como un entretenimiento. Yo creo que a esto hacemos referencia cuando decimos en un momento, nadie puede aprender a hablar guaraní si no entiende estas cosas. O sea, tenés que entender el contexto, tenés que entender lo que significa, tenés que saber la profundidad de dónde llega. No es así con el resto de los idiomas. Hablando también de algo que decía Isabelino durante una parte de su exposición, respecto a lo profundo de la cultura y del idioma, estamos hablando de una lengua madre, o sea, a nivel latín. Entonces, tiene mucho todavía. Mercedes, yo le mantener la manito levantada. Sí, yo solo quiero, porque me emocionó mucho lo que dijo Isabelino, quiero expresar tal vez un sentimiento que compartimos todos, que nos sentimos incómodos en este mundo. Hay algo que nos incomoda, que no nos deja estar bien, y que por eso estamos buscando, desde mucho tiempo buscando una salida. Y es en este mundo donde yo creo que está la clave de todo lo que podemos ir elaborando, reflexionando y adaptando a este mundo para ver si tiene una salida, si tiene o no una salida. Creo que debe ser algo que compartimos todos los que estamos aquí, esta necesidad de modificar nuestro mundo, esta necesidad de ir hacia algo más espiritual, hacia algo más profundo, que nos deje vivir entre nosotros bien, como viven ellos. Y yo creo que este es un reflejo que tal vez Ñanderú nos deje trasvasar a nuestro mundo. Y por eso yo le agradezco profundamente a Isabelino. Sus palabras me emocionaron. Gracias. Gracias. Para cerrarlo por el día de hoy, voy a compartirles una fábula. Dice que se desata un incendio en la selva y entre la dispersión y el desparramo de animales, el humo, iba corriendo un yaguareté y alcanza a ver en un claro del monte un colibrí, un picaflor, un mainoí o un mainud, que agarraba en un charquito de agua con su piquito, venía y lo echaba en una llamita. Iba a cargar y entre la sorpresa, el humo, la confusión, no podía creer ese gesto.
entonces se ve tentado a decirle el poderoso yaguareté, rey de la selva, al colibrí. ¿Vos creés que haciendo eso vas a poder apagar el incendio? Nos vas a salvar a todos. Y el colibrí le responde, quizás que no, pero yo hago mi parte. Yo creo que la historia para nosotros es esta. Así que con un agradecimiento para todos, nos vamos a ver la semana que viene. En el último fin de semana recibimos preguntas, comentarios, sugerencias, pedidos, invitaciones de cumpleaños, casamiento o lo que sea, lo que quieran para compartir con nosotros, y estamos atentos a seguir manteniendo abierto este canal. ¿Está? De nuestra parte, Gracias. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ya, 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 bebé.